por los tipos de agentes microbianos y todo esto. Pues bueno, empezando por definiciones simples, bueno, la microbiología, que es la ciencia encargada del estudio de un microorganismo. ¿Y un microorganismo qué es? Es un organismo de tamaño microscópico que es capaz de desarrollar un proceso vital. Y de estos microorganismos existen cuatro tipos que son los que nos interesan, que serían las bacterias, virus, hongos y parásitos. ¿Ok? Bueno, recordando que las bacterias pues son estos organismos procariotas unicelulares, ¿sí? Se clasifican según su pared celular, que pueden ser en gram positivos o gram negativos. Recordando que los gram positivos son estos que tienen una capa gruesa de peptidoglicano, una sola membrana plasmática, tienen ácido lipoteicoico, y mientras que por otro lado los gram negativos tienen una membrana lipídica externa, una capa de peptidoglicano más delgada y una capa lipídica interna, aparte de lo que es el lipopolisacárido. En el caso de los virus, son las partículas infecciosas más pequeñas, los agentes infecciosos más chicos, y bueno, tienen un material genético que puede ser ADN o ARN, encerrado en una cápsula proteica que puede estar envuelta o no con una envoltura lipídica. ¿Sí? Y estos son parásitos obligados, ¿sí? Es decir, que requieren una célula huésped para poder replicarse. Y aquí el catch es que también no se considera que estén vivos como por el lado de los hongos, pues bueno, estos son organismos eucariotas y pueden presentarse como levaduras, que es una forma unicelular, como un moho, que es su forma filamentosa, ¿sí? Capaz de replicarse tanto de forma sexual como asexual. O pueden ser dimórficos, es decir, que pueden alternar entre levadura y moho. Ya por último, los parásitos, que son, pues por así decirlo, los microorganismos más complejos. Aunque todos sean eucariotas, algunos pueden ser tanto unicelulares como serían los protozoos, o multicelulares como los gusanos o los artrópodos, ¿sí? Que son pues los insectos, vaya. ¿Sí? Y estos ya pues tienen tamaños más variables que pueden ir desde 4 o 5 micrómetros hasta metros de largo. Bueno, hablemos acerca un poquito de la epidemiología, ¿ok? Principalmente la relación agente-huésped. Am, pues nada, empecemos como con un poquito de definiciones, ¿va? Esto probablemente lo que estamos mencionando ahorita es como un pre de las bacterias que vamos a mencionar más tarde. El examen, para que lo tengamos en mente ya desde ahorita, el examen obviamente se concentra mucho más en los patógenos que vamos a ver, ¿ok? Pero no, o sea, sí tenemos que sabernos esto también, ¿ok? No, no vaya a ser que pues una pregunta así como que te pregunten, ay, ¿y qué es una colonización? Es lo que no sabemos si podrían preguntar, ¿ok? Pero, sí, así que si ven mucho estas definiciones, no se abrumen, tranquilos, les vamos a estar diciendo qué es lo que va a venir, qué es lo que no, pero igualmente hay que sabernos esto, ¿ok? Pero si empecemos, tampoco no se pongan a hacer de que flashcards, de qué patogenicidad, es de que, ay, no, sí, no, o sea, no, tranquilos, ¿ok? Entonces, pero bueno, empecemos con relación agente-huésped. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que saber estos términos, ¿ok? Patogenicidad, capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en un huésped susceptible. Virulencia, capacidad de los microorganismos patógenos para infectar y producir casos graves o fatales. Por ejemplo, la variante Omicron del COVID, ok, es más virulento porque infectó a más personas. La letalidad, capacidad de un microorganismo para matar, claramente. Contagiosidad, característica del agente, facilidad que se transmite el agente a otros huéspedes. Colonización, esta es la más interesante de todas. ¿Por qué? Porque menciona que es la llegada, establecimiento y multiplicación de microorganismos en los tejidos de un huésped. No hay respuesta inmune, ya que no se atraviesa ni piel ni la mucosa, ¿ok? Colonización es básicamente llega y como que empieza a estar, ¿ok? Empieza a estar ahí, o sea, como que coloniza y en teoría no hace ninguna respuesta inmune. O sea, no hace ninguna porque nada más está existiendo, ¿ok? Infección, presencia de un microorganismo dentro de otro organismo llamado huésped. Si la infección produce daño, ahora sí, se produce la enfermedad, ¿ok? La respuesta inmune y todo lo demás. Infectividad, característica de la gente, capacidad de entrar, sobrevivir y multiplicarse. Infección inaparente es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos, ¿ok? Básicamente una infección asintomática, ¿no? Lo que vimos mucho en lo que fue el COVID. De que, tu primo se infectó, pero está asintomático. Ok. Y bueno, infección aparente, que bueno, ahora sí que es la infección que sí muestra un cuadro clínico, ¿ok? Un cuadro clínico característico que, bueno, dependiendo del virus o infección del virus, no, perdón, de cualquier patógeno, ¿ok? Dependiendo del patógeno que le pegó. Muy bien, tenemos los tipos de interacción, ¿ok? El patógeno, ¿qué es el patógeno, ok? El patógeno es básicamente cualquier microorganismo que genera una enfermedad. Vamos a tener dos, ¿ok?
Tenemos los oportunistas, ¿ok? Que son aquellos organismos que atacan malignamente cuando se deprime el sistema inmunológico del huésped. Oportunistas, ¿por qué? Porque aprovechan la oportunidad que el sistema inmunológico se deprimió, ¿ok? Y el accidental, que es por contacto accidental con animales, insectos o el ambiente. Tenemos las siguientes interacciones. Tenemos simbiosis, que es cualquier interacción biológica entre especies, ya sea que esta se incide positiva o negativamente entre ellas. La transitoria, ¿ok? Que es donde el microorganismo presente en alimentos en el ambiente con pocas consecuencias. Y los encuentros prolongados pueden dar lugar a adaptación al huésped o dependencia, ¿ok? Y comensales, que es básicamente donde la relación del microorganismo se beneficia y no daña al hospedero. Muy bien. Tenemos la tríada epidemiológica. Vamos a tener huésped, ambiente y agente, ¿ok? El huésped básicamente es la... ¿Qué pasa con el huésped? ¿Ok? Se remarca la susceptibilidad influida por nutrición, inmunidad, medicamentos, genética, exposición y estilo de vida, ¿ok? Todos estos que acabamos de mencionar, todo influye si se desarrolla una enfermedad o no. Y no solo si se desarrolla, sino también la gravedad, ¿ok? Por ejemplo, si yo soy una persona activa, corro, ¿verdad? Hago ejercicio, como bien. Y mi genética, en teoría, yo no tengo ningún gen que me predisponga a sufrir una enfermedad, pues en teoría voy a tener, me va a ir mejor que una persona, por ejemplo, con signos de sobrepeso, ¿ok? Con hipertensión, con diabetes. Entonces, bueno, eso es lo que se refiere con huésped, ¿ok? O sea, sí, básicamente, cómo el huésped y cómo es su estilo de vida y cómo es su cuerpo va a ayudar contra una infección. El ambiente, pues bueno, factores sociales, ambientales y de salud pública, como pobreza, desastres, acceso a atención médica, y pues lo mismo, ¿verdad? Son como factores que influyen, pueden llegar a influir en la vida de alguien, y y pues cómo se desarrolla y cómo puede desarrollar también su estilo de vida, ¿ok? Y también agente, cambios microbianos que aumentan virulencia, toxinas, resistencia y relación con enfermedades crónicas. Y ya, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué tan fuerte es el virus que te pegó? O la bacteria que te pegó, o el parásito que te pegó, o el hongo que te pegó. Muy bien, ahora sí, vamos a ver la cadena epidemiológica. Empezamos con el agente causal, que el agente causal son los factores que pueden causar enfermedades en el ser humano, ¿ok? Existen los agentes biológicos y los no biológicos. En los biológicos tenemos los cuatro que justamente vamos a ver en el curso, ¿ok? Tenemos las bacterias, virus, los hongos y los parásitos. Y acerca de los no biológicos, bueno, tenemos dos secciones. Tenemos los químicos, que los químicos son, por ejemplo, fármacos, químicos industriales, aditivos de alimentos. Y los no biológicos que pueden llegar a ser físicos, ¿ok? Una fuerza mecánica, ¿ok? ¿Verdad? Un golpe, un choque, ¿ok? De automóvil, calor excesivo, radiación, ruido. Entonces, pues bueno, estos son los agentes causales que te van a empezar una enfermedad, que te podrían empezar una enfermedad, ¿ok? Y no, pues nada, es esto. Pero nos vamos a concentrar en dónde, en qué nos vamos a concentrar, pues en los biológicos, ¿ok? Es lo que nos incumbe por el momento. Muy bien. El reservorio es básicamente dónde vive y se multiplica la gente. Puede ser una persona, un animal, una planta, el agua, una sustancia orgánica, básicamente el hábitat natural del agente infeccioso. Hay virus, bacterias, hongos, parásitos que se la pasan en el agua, algunos virus que ¿dónde? Están en el aire, algunas bacterias que están en la piel, ¿ok? Entonces, pues ya es básicamente el reservorio es dónde están estas bacterias, ¿ok? La fuente de infección es básicamente el ser vivo que alberga y disemina el agente infeccioso, siendo un elemento que lo transmite directamente a un huésped susceptible. Muy bien. Tenemos los reservorios humanos, que es básicamente la principal fuente de infección y reservorio de enfermedades transmisibles. El humano es la principal fuente de infección y reservorio de enfermedades transmisibles. Tipos de reservorios humanos son los siguientes, ¿ok? Tenemos el caso clínico, que es básicamente una persona con signos y síntomas evidentes que suele buscar atención médica. El caso subclínico, lo mismo, ¿ok? El asintomático, ¿ok? Que no, en teoría no tiene nada, no va a ir al doctor, no se siente mal, pero puede seguir contagiando a las demás personas, ¿ok? Y eso es muy, muy serio y es lo que pasó también con el COVID, ¿no? Podemos relacionar todo lo que es asintomático con lo que pasó con el COVID. Mucha gente que, pues, a lo mejor a mí me pegó COVID, a mí no me dio y se lo pegué a mi abuelo y a mi abuelo sí le pegó y falleció por eso, ¿ok? Entonces, pues también es muy importante ver a los asintomáticos, ¿no? No por el asintomático, sino por la gente que puede llegar a infectar, ¿ok? El portador, persona o animal infectado que no presenta síntomas, pero puede transmitir la enfermedad. Y los tipos de portadores son básicamente, esto no es muy importante, pero bueno, para mencionarlo, en periodo de incubación o convalecencia, transmiten por un tiempo limitado, crónicos, portan al agente infeccioso durante largos periodos o toda la vida, y los portadores son los más peligrosos epidemiológicamente porque diseminan el agente infeccioso de forma inadvertida. Y finalmente tenemos los reservorios animales, que pues bueno, son los animalitos, ¿ok? Que nos pueden llegar a pasar algunas enfermedades. Am, y pues
reservorios de enfermedades transmisibles al humano, conocidas como zoonosis, que generalmente se transmiten de animal a animal, pero también pueden afectar al huésped humano, ¿no? Al humano como huésped incidente. O en la puerta de salida, básicamente el lugar de donde está el agente infeccioso de un huésped a otro. Tenemos la vía respiratoria, intestinal, genitourinaria, mamaria, pelimucosa, secreciones, excreciones, ¿ok? Y básicamente puerta de salida por dónde sale el patógeno, muy bien. Entonces, el mecanismo de transmisión del agente es la manera en la que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Ok, tenemos dos, vía directa y la vía indirecta. Entonces, la vía directa es donde el agente pasa directamente, ok, de la fuente de infección al huésped. Literalmente donde va, o sea, de que así, rectito. No hay intermediarios, o sea, literalmente puede ser por contacto físico, por inhalación, transfusión sanguínea, no hay ninguna barrera, literalmente paso directo. Pero luego hay una vía indirecta, que esto es más, por ejemplo, con los mosquitos, ¿verdad? Por eso pongo la imagen del mosquito abajo. E incluso también puede ser por parásitos. Como tal, tiene que seguir una serie de pasos para que el agente infeccioso, pum, le pegue al huésped, ¿ok? Y pues básicamente eso es todo, ¿ok? Por ejemplo, vehículos animados, necesita vehículos animados como un mosco, ¿ok? Vehículos inanimados como el agua, leche, ¿ok? Algún, alimento, suelo, aire, polvo y fomites, ¿ok? Que son objetos de uso personal de una fuente de infección, como son los vasos, cubiertos, sábanas, etcétera. Tiene que haber un intermediario, básicamente. Directa es sin intermediario, indirecta es con intermediario. Puerta de entrada, el sitio del susceptible. Bueno, el sitio susceptible del huésped susceptible por donde entra el agente infeccioso. Y generalmente coincide con las mismas puertas de salida, ¿ok? Por ejemplo, fecal oral, todo lo que es fecal oral probablemente es porque, a ti te da una infección fecal oral, es porque comiste algo. Si a ti te da una infección por, digamos, por rinovirus, ¿verdad? De un virus respiratorio, fue porque te lo respiraste, ¿ok? Entonces, pues bueno, no se la quiebren mucho. Muy bien, y finalmente está el huésped susceptible, que es básicamente el huésped que es el paso final, ¿no? Ya el huésped que le está pegando la enfermedad y lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Que son los factores que influyen en la susceptibilidad, edad, sexo, grupo étnico, ¿verdad? Porque hay razas, hay grupos étnicos, hay este, eh, gente de ciertas comunidades que de plano sí tienen más susceptibilidad a ciertas enfermedades, entonces esto influye. Herencia y comportamientos culturales, condiciones ambientales y geográficas, nutrición, equilibrio hormonal y presencia de enfermedades concurrentes, y pues ya, básicamente, pues, ver eh, qué elementos en la vida del huésped lo pueden hacer más susceptible a una enfermedad, ¿no? Y básicamente los periodos de infección, esto no es importante, pero pues bueno, para saberlo, tenemos el periodo de latencia, que es el periodo desde la infección hasta que el individuo es infeccioso, periodo de transmisibilidad o infeccioso, periodo equivale al periodo de transmisión, y el periodo de incubación es desde la primera exposición hasta el primer signo y síntoma, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto es lo más importante de la cadena epidemiológica, ¿va? ¿Alguna pregunta, duda? Este, ¿Todo bien? Ahora, pasando a cuestiones de respuesta inmune, pues bueno, ¿cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante un patógeno, ¿no? Pues yo creo que esto ya lo estará más o menos ubicando por inmuno, pero bueno, tenemos dos tipos de inmunidad, que son la inmunidad innata, por ejemplo, que son mecanismos pues inherentes de nosotros, que los tenemos, pues vaya, como dice el nombre, desde que nacemos, ¿sí? Que nos protegen de diversas infecciones. Estas vienen siendo las barreras físicas y químicas, como por ejemplo la piel, las membranas mucosas, y también, pues bueno, las células fagocíticas pues vaya de la inmunidad innata, como serían los neutrófilos y los macrófagos principalmente, que bueno, estos van a interactuar con los PAMPs y los DAMPs, que si se acuerdan son estos patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daño, para activar procesos como lo que son la inflamación o respuesta antivírica, ¿sí? Y aparte aquí también entra en lo que es el sistema de complemento, que son unas proteínas sanguíneas que se encargan de ayudar a lo que es pues la respuesta inmune. Y bueno, por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, ¿sí? Que reconoce más sustancias, y responde de una manera más fuerte a infecciones repetidas por parte de un microbio o un patógeno. Y bueno, esta cuenta con una respuesta humoral, que son los anticuerpos, secretados principalmente, bueno, más por los linfocitos B, ¿sí? Y estos son efectivos contra microbios extracelulares, y lo que hacen es opsonizar y liberar mediadores inflamatorios. Y también tenemos por otro lado la respuesta celular, que son los linfocitos, y estos son efectivos contra microbios intracelulares principalmente, ¿sí? Y van a encargarse de la destrucción de células que alojan microbios, ¿sí? Esto lo pueden pensar como pues un ejército, que en un ejército tenemos de que pues a los soldados convencionales que vendrían a ser por así decir la inmunidad innata, los neutrófilos, los macrófagos, pero en un ejército también hay ciertas especialidades y ciertos fuerzas especiales por así decirlo,
Y ahí es como lo podrías ver tú en lo que son la inmunidad adaptativa. Sí, fuerzas especiales, ¿por qué? Porque son específicos, porque tienen memoria, porque están capacitados especialmente para un tipo de tarea, que puede ser a lo mejor combatir una bacteria, combatir un hongo, un virus. Sí. Ok, bueno, aquí pues ejemplos de como de cuestiones de inmunidad, lo que son factores inmunes, como lo que son la piel, que tiene células CD8, o las células de Langerhans, que son los macrófagos de la piel, células comensales, simbióticas. También hay algunos péptidos antimicrobianos que tenemos en la piel. Es el mismo pH, es un factor de protección para nosotros. El aparato gastrointestinal, sí, su propia estructura y organización. La saliva, que contiene proteínas, péptidos antimicrobianos. El pH estomacal. Las placas de Peyer, que son estos como, sí, tejido linfático, propio del tejido, o bueno, del tejido, del aparato gastrointestinal. En el caso del aparato respiratorio, pues bueno, las células ciliadas, las que producen moco, lo que es el reflejo de la tos, los estornudos. Este, los alvéolos también pueden estimular lo que es la liberación de citocinas como el interferón. Y igualmente también células fagocíticas, ¿sí? Como serían pues vaya, los macrófagos alveolares. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos repetir en la mayoría de membranas mucosas. Sí, principalmente aquí destacar lo que es la IgA, que es el anticuerpo presente en el moco. Este es de que super pregunta asegurada, si no es de microbiota, les va a venir en inmuno, es una pregunta muy típica. Y sí se les tiene que quedar para toda la vida, de que la inmunoglobulina asociada a mucosas es la IgA. A de asociada a mucosas. Sí, así se les queda más fácil, pero apréndenselo muy bien. Ok. ¿Qué más? Pues bueno, eliminación constante del moco. El mismo moco es una forma protectora así de la inmunidad innata. También lo que es el peristaltismo, células M, las células Goblet, ¿sí? También incluso algunas bacterias simbióticas o comensales que forman parte de nuestra microbiota normal. Y bueno, por ejemplo, también el tracto genitourinario, principalmente el femenino, pues hay también, obviamente, las células inmunes propias, lo que es el moco, pero también algunos péptidos antimicrobianos como son la lisozima, la lactoferrina o los lactobacilos, que aquí vendrían a ser, pues vaya, no unas bacterias patógenas, sino más bien unas bacterias que están de nuestro lado, sí, de parte de nuestro organismo y son beneficiosas. Y obviamente también la orina es una forma de defensa, sí, ya que puede eliminar potenciales patógenos mediante su eliminación. Ok, bueno, aquí hablando un poco de los diferentes subgrupos de los linfocitos T y la producción de sus anticuerpos y más o menos el tipo de reacción inmune que desencadena cada uno. Pues bueno, esto ya es un poquito a lo mejor meterme en inmuno, pero así para dar un overview rápido. Bueno, ubicar que la reacción inmune TH1, ok, va a afectar a lo que son principalmente los macrófagos por medio del interferón gamma. Y bueno, la respuesta TH1 ¿contra qué va a combatir? Contra bacterias intracelulares, parásitos y básicamente cualquier cosa que sea una afección intracelular, ¿sí? Ya es una bacteria, un virus o parásitos, ¿sí? Aquí hay como que la citosina característica vendría a ser la IL-12, pero más que la IL-12 es el interferón gamma, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un especial activador más que nada de los macrófagos, ¿ok? Entonces va a activar a los macrófagos en forma de M1, que son así, su forma clásica para fagocitar, porque hay un tipo que es el M2, que es al contrario, en lugar de fagocitar se dedica a hacer reparación celular. Que bueno, eso es un datillo ahí para inmuno, que lo tengan guardado. Pero bueno, también estimula la producción de IgG, lo que ya les mencionaba también, producción de interferón. Obviamente la respuesta inmune celular y combatir patógenos intracelulares en general. Luego tenemos la respuesta inmune TH2, que esta va a targetear a lo que serían los eosinófilos, y sus principales citocinas van a ser la IL-4, IL-5 y IL-13. Y bueno, esta se va a desencadenar principalmente en presencia de helmintos, es decir, gusanos, parásitos y alérgenos. ¿Sí? Principalmente aquí entra mucho lo que es el IL-4. Y también tiene una asociación muy fuerte con lo que son las alergias y las atopías. ¿Sí? Por parte de lo que va a hacer la IL-4 es que va a estimular a los linfocitos B para que estos liberen anticuerpos del tipo Ig, que bueno, pues en resumidas cuentas, esta Ig va a sensibilizar mastocitos que ante ciertos estímulos para los cuales se formó esa Ig van a resultar en una degranulación y eventualmente una reacción alérgica. Y así como les decía que en la TH1 se activa el macrófago M1, en este activaríamos al macrófago M2, ¿sí? Que tiene efectos antiinflamatorios y de reparación de herida o fibrosis. Y ya nomás para mencionar último, que la IL-3 es más que nada para formación de moco y la IL-5 es para la activación de los eosinófilos.
Y bueno, ya por último, la respuesta TH17, que se dirige a los neutrófilos. Su citosina es la IL-17, no está muy difícil de acordarse. ¿Ok? Y esto va a hacer que se liberen citocinas proinflamatorias y se va a producir principalmente en respuestas a bacterias extracelulares y hongos, ¿sí? Pues bueno, patógenos extracelulares, ¿sí? Y bueno, también se le puede asociar un poquito con lo que es autoinmunidad, pero del tipo de inflamación aguda, ¿ok? Entonces, bueno, esto va a combatir microbios reclutando leucocitos en zonas de infección, produciendo principalmente lo que es la IL-17. Como ya les mencioné, consiste más que nada en inflamar y combatir cualquier patógeno extracelular. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son las herramientas para el diagnóstico microbiológico. Pues básicamente, ¿qué va a hacer esto? Este, la microscopía y las tinciones, pero bueno, eso, saben que la neta no he escuchado ni de su gene y ni siquiera de la nuestra, la que preguntaron tanto de, o sea, nada más una que otra tinción, pero de microscopía. Ah, bueno, la pregunta que a ti te hicieron del, 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 bueno, del electrónico, ¿no? Bueno, vamos a ver qué onda con la microscopía. Vamos a tener cinco, ¿verdad? Tipos de microscopía que nos incumben ahorita. Ok, tenemos el campo claro, ¿verdad? Que es para buscar microorganismos grandes, parásitos y hongos filamentosos, por ejemplo, esos son microorganismos bastante grandes. Y pues todo lo que sea de mayor tamaño, ¿ok? Es como una vista muy general. El campo oscuro, ¿para qué nos sirve el campo oscuro? Es muy buena para las bacterias, posibilita la detección de bacterias muy delgadas, como por ejemplo las espiroquetas, pero dificulta el estudio de su estructura interna, ¿ok? Simplemente solo para ver algo, como que no más chiquito, pero como que de una forma más extraña o incluso un poquito menos grande que por ejemplo, un hongo o un parásito, ¿no? El contraste de fases permite examinar los detalles internos de los microorganismos 3D, básicamente, da como esta forma 3D para ver adentro del microorganismo. La microscopía fluorescente se usa con la ayuda de los fluorocromos. ¿Para qué? Para que, como su nombre lo dice, fluorescente. Para que las partes, por ejemplo, de las vacuolas, proteínas, R núcleo, lleguen los fluorocromos y como que le prendan luz, ¿verdad? Como que le prendan luz. Que se ve como un color neón. Y las electrónicas, que es una pregunta que le salió a Javi, pues, para que le expliques ahorita a ver cómo te salió, se pueden observar básicamente partículas víricas individuales de transmisión 2D y de barrido, pues, de transmisión es una vista 2D y de barrido una vista 3D, ¿ok? Muy bien, y aquí vemos lo que son las tinciones, ¿no? El campo claro, el campo oscuro, y justamente ahí vemos una espiroqueta, ¿no? El contraste de fases que vemos ahí adentro un poquito en el microorganismo, vemos, aunque sean para analizar un poquito más su estructura interna, la fluorescente, vemos los colores neón, vemos los colores azules, verdes, ¿ok? La electrónica de transmisión, que vemos esto, ¿nos sirve para qué? Pues para ver cosas muy chiquitas, ¿ok? Y electrónica de transmisión vemos como una vista 2D y ahora sí vemos la electrónica de barrido. Y justamente esta imagen es un óvulo siendo fecundado, ¿ok? Entonces así de chiquito se ve, o sea, así de chiquito pues, llega a ver la microscopía electrónica. Y ya, yo creo que la microscopía más relevante de aquí puede llegar a ser la electrónica, ¿ok? Tal vez el campo claro, pero yo o sea, no escuchaba a nadie que me preguntó, "Ay, ¿cuál es la que se usa fluorocromos?" O sea, real, no he escuchado a alguien que le hayan preguntado eso, ¿ok? Entonces, así que no se preocupen mucho. Muy bien, tenemos las tinciones. Las tinciones que sí son importantes, se las puse como con una estrellita roja, ¿ok? Tenemos lo que es la tinta china, que sirve para detectar cápsulas alrededor de microorganismos, específicamente los criptococos. Esto creo que sí a mí sí me lo preguntaron. ¿Cuál de las siguientes se usa para checar el Cryptococcus neoformans? Que es un patógeno que veremos en unas semanas más. Pero ¿cuál de las siguientes se usa? La tinta china, ¿ok? Tenemos el azul de metileno para bacterias, el azul de lactofenol para hongos, ¿ok? Tenemos el KHL10. Esto es, creo que era hidróxido de potasio, ¿o qué era? Hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio, ahorita les confirmo bien, pero yo me lo aprendí KOH al 10, mala mía. Básicamente es para ver hongos, ¿ok? Tenemos el yodo Lugol para ver huevos de parásitos, la tinción de Gram, la clásica tinción de Gram, querida por todos. ¿Para qué? Para ver bacterias y levaduras, ¿ok? Tinción de hematoxicilina, hematoxilina,
que son para ver parásitos protozoarios. El wet mount es la única tinción para ver vivos a los microorganismos. La tinción de James Wright para ver líneas sanguíneas y parásitos. A esta yo creo que sí le tuve que haber puesto una estrella, ¿ok? Nada más tengan en mente la tinción de James Wright. Y si no es para ahorita, va a ser para después, ¿ok? Entonces no se preocupen. Para semestres posteriores. Tenemos la tinción de Sil Nielsen. Esta sí tatúensela, es literalmente es específica. La van a ver ahorita y la van a ver 10.000 veces más. Es esta tinción ácido resistente para ver tuberculosis, para ver micobacterias, ¿ok? Este, sí, la tinción de Sil Nielsen para ver tuberculosis, que justamente lo vamos a ver ahorita también, ¿ok? Tinción de naranja de ericidina, que es para teñir bacterias y hongos, y el blanco de calcofluor, que tiene las paredes celulares fúngicas, ¿ok? Y ya, eso es lo importante de las tinciones, ¿va? Y métodos de cultivo, tenemos, por ejemplo, los medios selectivos. También, esto no es muy importante, no se clavan en esto. O sea, si pueden gastar el mínimo de neuronas en esto, va a ser lo mejor, ¿ok? Tenemos los medios selectivos que son ideados para la supresión de un grupo de bacterias, permitiendo el crecimiento de otros y para la identificación facilitada. Por ejemplo, un patógeno entérico en las heces, los medios diferenciales, igual que los selectivos, pero se añaden ingredientes específicos que permiten la identificación del germen en una mezcla. Y los medios no selectivos enriquecidos, ideados para sustentar el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, ¿verdad? Por eso es no selectivo, ¿ok? Como que crezca y ya a ver qué sale. Muy bien, otra vez. Los importantes son los que tienen las estrellitas. Tenemos el agar sangre, que es para bacterias y hongos, el agar chocolate, que es sangre molizada. Yo, la verdad, yo sí pensé que era chocolate, o sea, en su momento, no te rías, no te rías, no te rías. Todo, yo se le da una mordida. Este, sí, yo sí, pero es sangre molizada, ¿ok? Por eso se ve como este color marrón, ¿verdad? También es para bacterias, ¿ok? Tenemos el agar Müller-Hinton, que básicamente con este se mide la resistencia a antibióticos y susceptibilidad bacteriana. El salmanitol se ve con Staph aureus, ¿ok? Es selectivo, es específico para el crecimiento de Staphylococcus, ¿ok? El agar McConkey es selectivo para el crecimiento de pues, gram negativas. El agar de Lowenstein-Jensen, lo mismo. Relaciónenlo con la Sil-Nielsen, ¿ok? ¿Por qué? Porque es selectivo enriquecido para qué? Para micobacterias, ¿ok? Entonces tengan esto en mente. Lowenstein-Jensen de cultivo para micobacterias y para extinción Sil-Nielsen, ¿ok? Y el agar de Saburant es no selectivo y cultiva hongos, ¿ok? Que crezca lo que tenga que crecer. Muy bien. Tenemos ahora sí herramientas de diagnóstico microbiológico y antes de seguir, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado viendo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Este, mm, va, muy bien. Tenemos, por ejemplo, el diagnóstico molecular. ¿Qué pasa con el diagnóstico molecular? Son básicamente técnicas inmunológicas para detectar, identificar y cuantificar antígenos, ¿ok? Evaluar la respuesta humoral frente a la infección o patología y se pueden distinguir cepas a partir de ADN o ARN, distinguir entre cepas de virus, secuencias de ácidos nucleicos. Y la herramienta de diagnóstico molecular por excelencia, y yo creo que todos conocemos, es que la prueba de antígeno o PCR, ¿ok? Que nos ayuda con la prueba de sensibilidad microbiana con ácidos nucleicos. Si les preguntan en el examen cuál de las siguientes es una herramienta de diagnóstico molecular, una prueba de antígeno o PCR, ¿ok? Y finalmente, diagnóstico serológico, que sirven para detectar, identificar y cuantificar antígenos en muestras clínicas, ¿ok? Así como para evaluar la respuesta humoral frente a la infección y los antecedentes de exposición a agentes infecciosos. No sirve para infecciones agudas, rápidas o en incubación, por ejemplo, como VIH y hepatitis con periodos de incubación más largos. Am, perdón, que el... me hice bolas, perdón. Este, o sea, no sirve para infecciones agudas o rápidas o incubación. Sirve más para VIH y hepatitis que tienen periodos de incubación más largos. ¿Ok? Tienen que tener un periodo de incubación más largo que le permite detectar anticuerpos, ¿va? Y por excelencia, las dos pruebas de diagnóstico serológico más importantes es la ELISA, ¿ok? Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, que es una metodología que utiliza anticuerpos para la detección y cuantificación de proteínas, y el Western Blot, que se usa para confirmar los resultados del análisis de ELISA en sujetos con sospecha de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ok? Yo creo que aquí nos salimos, digo, ya se va a acabar la sesión. Pues entramos, bueno, salimos y entramos para acabar de ver esto. Ok, va, creo que ya estamos la mayoría que estamos hace rato, entonces ahora sí vamos a ver un pequeño así repaso de bacterias que más o menos pues ya ubicamos de microbiota humano. Oh, alguien levantó la mano. Laura, Yo tengo una duda. qué bueno. Eh, de lo de la diapositiva anterior, entonces, ¿si es para VIH, o sea, la diapositiva está al revés? Acá. O...
No, No, sí, sí, Ajá. sí, o o sea, sea, la la ELISA ELISA sí sí es. es. A ver, O sea, sí la diapositiva está al revés, ¿no? No sí, sirven sí, para sí. detectar y sí sirven para infecciones agudas. ¿O? No, para infecciones agudas no. O sea, no, no, no. O sea, ahí está mala mía. O sea, sí que sí, básicamente para VIH y hepatitis, que son como periodos de incubación más largos, sí sirve, ¿ok? Pero para algo así rapidito, por eso, por ejemplo, un COVID, no. ¿Ok? Por eso para un COVID usamos más un PCR, ¿ok? Para cosas Ah, más, un sí. poco más largas, si usamos una ELISA, por ejemplo, un VIH, una hepatitis, ¿ok? Ok, Ok, gracias. perdón, perdón, ahí sí me hizo un poquito bolas, incluso lo puse un poquito mal, pero sí, sí, o sea, es así. Ujú. Sí, o sea, en PCR piensan de que cuestiones, vaya, de, así como periodos de incubación relativamente rápidos, pero aquí piensen que tanto de VIH como hepatitis, ¿no? pueden ser infecciones crónicas de largo plazo. Entonces, aquí es donde viene que más, es más conveniente utilizar el ELISA y el Western blot. Pero bueno, ya para ahora sí pasar a lo de repaso de bacterias. Pues bueno, cositas básicas, ¿no? Más o menos para ubicar qué es una bacteria como tal. Pues bueno, son microorganismos unicelulares procariotas, es decir, que no tienen núcleo, no tienen mitocondria, retículo endoplásmico ni aparato de Golgi. Ok, su ADN está arreglado de forma circular, así es como una maraña de tejido, sí, ¿cómo dicen? Sí, no tejido, sino de, pues vaya, contenido genético. Sí, estas se reproducen asexualmente por fisión binaria y replican sus cromosomas y se dividen mediante un septo. Crecen en colonias con el mismo tamaño, forma y hasta olor. Sí, algunas son temporales o permanentes y otras pueden no hacer daño al organismo. Y bueno, su tamaño puede variar de 1 a 20 micrómetros o incluso más, sí, dependiendo de la especie. Y bueno, pueden adoptar distintas formas, como son los cocos, así estas bolitas, bacilos, que serían así más alargaditos, como bastoncitos y ya otras formas distintas que vendrían a ser los víveres, así como les dicen como que en forma de coma, como un chetito, los espirilios, o así que son como enrollados, y las espiroquetas que son pues así como onduladas, ¿no? Ok, y bueno, para la bacteria, el cuerpo humano es un ambiente básicamente ideal para obtener calor, humedad, todo este alimento necesario. Entonces, es de que literalmente somos un medio de cultivo para ellas. ¿Sí? Sí, literal lo que quieren es, pues, como cualquier ser vivo, crecer, reproducirse, y cumplir su función biológica, vaya. Sí, y en el proceso nos pueden acabar haciendo daño. Sí, las bacterias, así como cualquier animal, evolucionan, sí, de forma que, pues, adquieren distintas características genéticas que, pues, les permiten ser, vaya, seres vivos viables, según, van evolucionando, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que les permite entrar en el ambiente, es decir, pues conseguir algún mecanismo de virulencia, un factor de virulencia que les permita invadir el organismo, que les permita adherirse, colonizar, garantizarse acceso a más alimentos mediante las enzimas, por ejemplo, y así como también evitar respuestas inmunes, ¿sí? Aprenden a, a evitar nuestras defensas, ¿sí? Saben que el cuerpo va a responder, entonces ellas, las mismas bacterias y los seres, como son seres vivos, pues bueno, pueden como aprender a su modo lo que es pues el evadir las respuestas inmunes. Sí, así como, queda muy claro creo que en este meme, ¿no? Una bacteria de que hace, no sé, 50 años, podemos pensar de que la penicilina y palobios a tu casita, no hace nada. Una bacteria le quieres dar penicilina ahora, de que no puedes, le tienes que dar algún medicamento más potente o un, este, ¿cómo lo digo? Algún agregado para que pues le haga efecto. Sí, no es lo mismo. Y así va sucediendo. De ahí que por ejemplo, hoy en día es muy, bueno, se está haciendo más conocido y más relevante lo que es la guerra contra, vaya, es como una carrera armamentística de bacterias contra los antibióticos que tenemos, y pues de ahí es algo, pues, vaya, relevante para nuestro tiempo. Pero bueno, ya sin enredarme más, pasemos ahora sí a lo que nos importa en cuanto a las bacterias, si son gram positivas o gram negativas. Ok, ya al inicio de la asesoría había mencionado que, pues bueno, las bacterias gram positivas tienen una membrana plasmática, sí, con una capa gruesa de peptidoglucano. Ok, y bueno, esto es clave para su estructura, replicación y supervivencia. Además de que también cuentan con ácido teicoico y lipoteicoico, que bueno, esto lo que va a hacer es que es más que nada actuar como factores de virulencia y pues para activar lo que es el sistema inmune, y también ayuda a fijar a lo que son bacterias entre sí y también funcionar como medios de adherencia. Por otro lado, las gram negativas, estas tienen una membrana lipídica externa, sí, que se constituye por una región central, lípido A y antígeno O, sí. Aparte de esto, tenemos lo que es el lipopolisacárido, endotoxinas, PAMPs, que van a ser estimuladores inmunes también.
Y bueno, esto nos va a dar como resultado que se dé la activación del linfocitos T, liberación de interleucinas inflamatorias como lo son la IL-1, IL-6, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Cuenta también con un espacio periplásmico en el cual ahí guardan enzimas hidrolíticas que utilizan para la degradación y metabolización de distintos nutrientes, factores de virulencia. Y también, pues bueno, obviamente tienen su membrana lipídica interna. Ok, aquí más o menos una tablita comparativa de cómo son los distintos tipos de bacterias. Aquí les menciono una gran positiva, no tiene membrana externa, una gran negativa sí. La pared celular es más gruesa en una gran positiva que en una gran negativa. Los gran negativos tienen peptidoglucano y endotoxina, los gran positivos no, pero los gran positivos tienen ácido teicoico y las gran negativas no. Sí, cuestiones así son como que, pues, o sea, no es como que sean preguntas directamente de examen, pero pues sí es relevante que las tengan más o menos a la mano y que los vayan familiarizando. Aquí voy a pasarme al mecanismo de infección para, creo que ya es lo último antes de empezar patógenos específicos. Entonces, No tema. bueno, déjame ver esto también. Entonces, bueno, para producir una infección, las bacterias deben entrar primero en el organismo, ¿no? ¿Ok? Pero ya les mencionaba que tenemos nuestras barreras de defensa naturales, ¿no? La piel, mucosa, epitelios, péptidos antimicrobianos, etcétera. Sí, pero bueno, estos sitios pueden ser ya sea la boca, nariz, aparato respiratorio, oídos, ojos, incluso el tracto genitourinario o hasta el ano, o sea, por todos lados pueden entrar. Entonces, hay que entender que la colonización es primero como la llegada y el establecimiento más la multiplicación de los microorganismos en un tejido huésped. En este punto no sobrepasan piel ni mucosas, ¿sí? Y por esto mismo tampoco hay respuesta inmune todavía. Pero una vez comienzan a invadir, ¿sí? Lo que pasa es que las bacterias van a atravesar mucosas y otras barreras tisulares. Y esto ahora sí, al desencadenar una respuesta inmune también va a haber inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la permeabilidad de la barrera, ¿sí? O penetran las células de esta misma, ¿sí? Entonces, esto les permite llegar a tejidos estériles y más susceptibles. ¿Ok? La adhesión, pues bueno, es más que nada la capacidad de una bacteria para adherirse a una célula epitelial, endotelial, y bueno, de esta forma, evitar su eliminación, por ejemplo, en la vejiga, el intestino o los vasos sanguíneos, ¿sí? Y bueno, esta misma capacidad es lo que les permite colonizar tejidos. Sí, esto no es como un paso de, sino más bien es una propiedad de las bacterias, ¿sí? Si una bacteria quiere colonizar, tiene que tener una capacidad de adherirse, ¿sí? Y una vez se coloniza, ya puede invadir. Ok, bueno, aquí algunos ejemplos de mecanismos de adhesión realmente no son muy relevantes. Aquí yo no me clavaría mucho con ninguno, más que estos que están así con su estrellita roja, como por ejemplo en el caso de Staphylococcus con el factor de agrupación A, que su receptor ok, es el fibrinógeno, el MC-CRAM también, y sí, realmente aquí es muy poco probable que les pregunten algo más, aparte de esos dos que les acabo de mencionar, y su receptor. Eh, Víctor levantó la mano, me Sí, parece. nada más una duda. Lo de factor de agrupación A es lo de los grupos de Langerfields. Qué buena O. pregunta. Y qué mal que no te sé no te sabría responder. No, Ah, te voy a ser honesto, no te sabría responder. O sea, aquí honestamente no te podré responder, pero te lo puedo buscar si quieres y te lo confirmo después. no te preocupes, yo lo busco, pero nada más quería saber si eran lo mismo o si era otra cosa. Si no, siéndote completamente honesto, para que te desinforme y te miento, lo ignoro. Pero, Ok, buena ok, pregunta. ok, gracias, gracias. Sí, no sé si alguien tenga alguna otra duda de acá o de lo que dije anteriormente. Va, yo creo que le seguimos entonces. A lo que son mecanismos de daño. ¿Lo quieres dar tú o...? Va, va, va. Y volviendo un poquito a la pregunta de esa pregunta, no, la verdad, todo lo que son factores de adhesión y cosas así, la neta no viene tan clavado, ¿ok? Entonces, pues, nada más son poquitos que sí hay que saber, como por ejemplo el MSCRAM, ante la duda, o sea, si les ponen de que cuál de los siguientes es el factor de adhesión de tal cosa, pongan ante la duda MSCRAM y ya, o sea, y recen, o sea, literal. Mm, pero como tal, así, por eso solo puse dos estrellitas en esa tabla que puse. O sea, ustedes ven muchos y hay demasiados, hay infinitos, pero no hay que clavarse mucho en eso, ¿ok? O sea, solo son unos poquitos que hay que ver. Am, que son relevantes pues para el examen, ¿va? Y tengo entendido que, por ejemplo, a mí no me preguntaron mucho, o sea, sí me hicieron creo que una pregunta de MS Cram, pero ya fuera de eso, no tan clavado, ¿ok? Muy bien, empecemos ahora sí con el mecanismo de daño. ¿Qué pasa con el mecanismo de daño? Básicamente, o sea, la bacteria entra a mi cuerpo, o sea, y la bacteria entra a mi cuerpo, y pues, ¿qué hace la bacteria? Pues, ¿cómo me hace daño? ¿Por qué me da una infección? ¿Por qué
este, mi cuerpo reacciona como reacciona. ¿Por qué? Porque el crecimiento bacteriano, cuando se empieza a reproducir, empieza a crecer y empieza a salir, da como resultado subproductos, ¿ok? Subproductos que pueden llevar a qué? Por ejemplo, fermentación, ¿ok? Por ejemplo, producción de gases, ácidos y otras sustancias tóxicas para los tejidos, ¿verdad? Cuando crecen, cuando se reproducen, también pueden sacar enzimas degradativas, ¿ok? Estas enzimas degradativas, ¿qué hacen? Disgregan los tejidos y proporcionan el alimento para el crecimiento de los microorganismos, lo que facilita su extensión, ¿ok? Entonces, estas son las principales formas en las que nos va a hacer daño a nuestros tejidos, ¿va? Las bacterias. Por ejemplo, hay subproductos como por ejemplo fosfolipasas, colagenasas, proteasas que van a degradar nuestro tejido, hialuronidasas, fibrinolicinas y lipasas que modifican nuestro tejido, ¿ok? Por ejemplo, los estafilococos pueden hacer esto. Y las fosfolipasas C, las adeneasas y estreptoquinasas, que bueno, esas también son productos que pueden llegar a dañar nuestras células, productos que pueden llegar a dañar nuestros tejidos, ¿ok? Por ejemplo, el estreptococo saca esto, ¿ok? Entonces, básicamente así es como empieza a dañar nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo reacciona como reacciona ante una bacteria, ¿va? Muy bien, vamos a ver lo que son las toxinas. ¿Y qué son las toxinas? Son básicamente componentes bacterianos que dañan directamente los tejidos o inician actividades biológicas destructivas, ¿ok? Y los efectos de la toxina generalmente determinan la enfermedad y los tejidos llena de las toxinas. Perdón, aquí lo escribí mal. O sea, los efectos de la toxina generalmente determinan la enfermedad, ¿ok? Que, o sea, por ejemplo, si hay dos bacterias y una bacteria hace toxina A y una bacteria y la otra bacteria hace toxina B. La toxina A lo mejor a mí me pega en la vía respiratoria, pero la toxina B me pega en el tracto gastrointestinal, ¿ok? Entonces, por eso mismo vamos a lo que es el tejido diana, porque la toxina determina tanto la enfermedad y el tejido diana, ¿ok? Entonces, pues nada, eso es lo principal, es el componente principal que daña directamente al tejido, ¿va? O inicia destrucción en nuestro propio cuerpo. Muy bien, vamos a hablar acerca de las exotoxinas, que son como pues un paréntesis, que están hechas por bacterias gram positivas y gram negativas, ¿ok? Las exotoxinas, ¿qué son? Proteínas de unión a receptores que alteran una función o producen daño a la célula. Por ejemplo, tenemos enzimas citolíticas que alteran una función o destruyen la célula, literalmente citolíticas, ¿ok? Volvemos a lo mismo, a los ejemplos que ya mencionamos, fosfolipasas, hemolicinas, estreptolicinas, toxinas AB. Y las toxinas AB son, por ejemplo, dímeros formados por unas subunidades A y una B, donde la B significa binding y la A significa action. Si ustedes ven de que A y B, ustedes imagínense B de binding y A de action. Y esto no es solo en las toxinas, bueno, es por eso se llama toxinas A y B, porque hay muchas toxinas que son este tipo de toxinas, toxina de action y toxina de binding, ¿ok? Entonces, el de binding se une con un receptor en la superficie celular y la de action se transfiere al interior de la célula para provocar el daño, ¿va? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos bioquímicos? Ribosomas, mecanismos de transporte y señales intracelulares con efectos desde la diarrea hasta la pérdida de la funcionalidad neuronal y muerte. Y en muchos casos, el gen de la toxina está codificado por un plásmido o un fago lisogénico. ¿Ok? Este, mm, este pedazo de información se los había puesto porque tenía entendido que sí les iban a poner tétanos y botulismo. Lamentablemente que se los quitaron del temario, pero bueno, solo tengan en mente que el tétanos, ¿ok? Lo que es la bacteria del tétanos, el gen de la toxina de la bacteria del tétanos se codifica en el plásmido y la del botulismo se codifica en el fago lisogénico, ¿ok? Solo tengan esto en mente, la verdad no creo que se los pregunten, pero solo tenganlo en mente, ¿va? Por si acaso. Uno nunca sabe que pueden llegar a preguntar a estas alturas. Muy bien. Ya vimos las exotoxinas, ahora vamos a ver las endotoxinas. Ahora, las endotoxinas son específicamente de las gram negativas, ¿ok? Tenemos el lípido A del lipopolisacárido, básicamente LPS de gram negativas, que es un activador poderoso de las reacciones de fase aguda e inflamatorias, ¿ok? Es pues, la endotoxina, ¿ok? O sea, es equivalente a la endotoxina. Cuando uno dice endotoxina, estamos hablando de esto, del lípido A del lipopolisacárido de gram negativas, ¿ok? Durante la infección, la endotoxina se une a los receptores CD14 y TLR4 de los macrófagos, los linfocitos B y otras células con el fin de estimular la producción y la liberación de citocinas en fase aguda como IL-1 y L6, TNF-alfa y prostaglandinas. Por supuesto, pues las interleucinas de inflamación por excelencia, ¿ok? Y los PAMPs se unen a moléculas receptoras tipo TOL y otras moléculas y estimulan la producción de citocinas proinflamatorias. Esto es mucho de inmuno, ¿ok? Se parece pues mucho a lo que van a ver en inmuno. Entonces, pues bueno, les sirve también para ir ya repasando esos temitas, ¿ok? En una endotoxina a concentraciones bajas, pues bueno, sí se estimula el desarrollo de respuestas como una fiebre, una vasodilatación, activación de respuesta inmunitaria inflamatoria. Pues no hay tanta bronca, ¿ok? O sea, una infección bacteriana, sí va a haber pues una respuesta inmune, ¿verdad? Las interleucinas, tal vez nos puede dar una fiebre, nos puede dar si es a lo mejor
nos puede dar dolor, nos puede dar inflamación, se nos puede poner rojo, por ejemplo, en la garganta, si nos da una infección en la garganta. ¿Ok? Para concentraciones altas, ahora sí, si tenemos mucha endotoxina en el cuerpo, pueden activar la vía alternativa del complemento y la producción de anafilotoxinas, o sea, la C3A y la C5A, lo que contribuye a la vasodilatación y fuga capilar, ¿ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si se le suma TNF, ¿verdad? TNF alfa y L1, que son citocinas proinflamatorias muy comunes, se puede causar hipotensión y shock séptico, e incluso coagulación intravascular diseminada, como consecuencia de la activación de las vías de la coagulación de la sangre. Y esto es muy feo, ¿ok? Esto es muy serio. Entonces, básicamente una concentración baja de endotoxina, pues no va a pasar mucho, es una respuesta inmune de toda la vida, ¿ok? Tal vez un antibiótico de amplio espectro y sobres, ya, nos vamos recién. En una concentración alta, pues sí, ahora sí puedes llegar a ser muy importante, ¿ok? Porque nuestro cuerpo reacciona de una manera más seria, ¿ok? Nos puede llegar a dar un choque incluso. Pero sí, tenemos los superantígenos, esto es muy importante, ¿ok? Esto sí es pregunta de examen. Mm, Lo que pasa con los superantígenos es que es un grupo especial de toxinas. Vamos a leer. Dice, activan linfocitos T al unirse de manera simultánea al receptor del linfocito T y a la molécula de MHC tipo 2 en una antigen presenting cell sin necesidad de la participación de un antígeno. ¿Ok? Entonces, se une al linfocito T y al MHC2, ¿ok? Al mismo tiempo. Se pega al mismo tiempo a las dos. Entonces, puede desencadenar respuestas de tipo autoinmunitario que pongan en peligro la vida al estimular la liberación de grandes cantidades de IL-1, IL-2 y TNF y la muerte de linfocitos T activados. Por ejemplo, la toxina del síndrome del shock tóxico por Staphylococcus aureus, las enterotoxinas estafilocócicas y la toxina eritrogénica de AOC de Streptococcus pyogenes. Entonces, el superantígeno lo que va a hacer es que se pega al linfocito T, se pega a la molécula de MHC tipo 2 de una antigen presenting cell, se pega las dos al mismo tiempo y el sistema inmune se saca de pedo. El sistema inmune dice, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empieza a sacar así, pum, 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 pum. Empieza a sacar muchas citocinas proinflamatorias, ¿va? Y entonces, estas citocinas proinflamatorias pueden llevar pueden llegar a poner en peligro la vida, ¿ok? Por la respuesta inflamatoria tan aguda, nos puede llegar incluso a dar por eso mismo, se le llama la toxina, ahí abajito se llama la toxina del síndrome del shock tóxico, te puede poner en un estado de choque esta misma respuesta proinflamatoria, ¿ok? Entonces, esto sí ténganlo en mente. Una toxina que hace una tormenta proinflamatoria de citocinas se le conoce como superantígeno. Y así es como actúa, se une al linfocito T y a la APC al mismo tiempo y saca de sus casillas totalmente al sistema inmune, ¿ok? O sea, lo saca de pedo totalmente, ¿ok? Por ejemplo, toxinas, ¿ok? Toxina, por ejemplo, ejemplos específicos, por ejemplo, la toxina botulínica. ¿Qué pasa con la toxina botulínica? Ya habíamos dicho, ¿no? Que se produce, por ejemplo, por el fago lisogénico. Esto no es muy importante, ¿ok? Simplemente solo son datos random. Son fun facts, básicamente. Este receptor y célula diana es sinaptogamina y el efecto biológico, disminución de liberación periférica de acetilcolina, va a crear una parálisis flácida. Y la toxina colérica, esta sí es importante, ¿ok? La toxina colérica es bastante importante. De hecho, viene en el temario, y lo vamos a ver más a fondo, no se preocupen. El microorganismo que la produce, el Vibrio cholerae, es cromosomal, el receptor célula diana es el gangliósido GM1, y el efecto biológico es la activación de adenilatociclasa, aumento de MP cíclico y diarrea secretora, ¿ok? No se preocupen, no viene tan clavado así, ¿ok? Pero pues es simplemente para que lo tengan en mente, ¿va? Lo mismo con la toxina de la difteria, que también microorganismo que la produce el Clostridium diphtheriae por fago lisogénico, receptor célula diana precursor del factor del crecimiento e inhibición de la síntesis proteica, muerte celular, afecta células cardíacas, miocarditis, nerviosas, desmielinización y riñones, necrosis tubular. Y la toxina difterica se une a receptores celulares y entra en varias células, donde inhibe la síntesis de proteínas. Y la toxina tetánica, lo mismo, botulismo y tétanos que a nosotros sí nos los dieron, a ustedes no. Igualmente está en los videos, así que no se preocupen por si le quieren echar una leída. Bueno, pues nada, microorganismo que la produce, el Clostridium tetani por plásmido, receptor célula diana pili tipo 4 y cuál va a ser su efecto biológico, disminución de liberación de neurotransmisor de neuronas inhibitorias, o sea, una parálisis espástica, y la toxina tetánica se une a receptores en la placa motora de las uniones neuromusculares, inhibe la transmisión neuromuscular, lo que lleva a parálisis, ¿ok? No viene tan clavado así, no les van a preguntar si el gangliosio de no sé qué, no, 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 no. O sea, simplemente es una tablita para que lo tengan en mente, que pues este tipo de cosas existen, ¿va? Muy bien, esto sí es lo padre, esto sí es lo padre, mecanismos de evasión. Esto sí podrían preguntárselo. Básicamente, ¿cómo las bacterias, pueden ganar al sistema inmune o evitarlo o esquivarlo?
con qué mecanismos, ¿ok? Con qué herramientas. Ok, tenemos por ejemplo la cápsula que funciona protegiendo a las bacterias de las respuestas inmunitarias y fagocíticas. Están formadas por polisacáridos, o sea, significa que son poco inmunógenos y generan una respuesta débil del sistema inmunitario. El Streptopiógenes tiene una cápsula hecha de ácido hialurónico. ¿Qué pasa con el ácido hialurónico? Que como tenemos tanto ácido hialurónico en el cuerpo, remeda el tejido conectivo humano para enmascarar las bacterias y eludir que estén reconocidas por el sistema inmunitario. Nuestro sistema inmune ve la cápsula de ácido hialurónico, ve la cápsula, no ve lo que hay adentro, solo ve la cápsula y dice, esto es normal porque es ácido hialurónico. Lo tengo en todo el cuerpo, voy a seguir mi camino. ¿Ok? Y entonces por ahí, así evita el sistema inmune de estreptopiógenes. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la biopelícula, que está compuesta de material capsular, protege una colonia de bacterias y puede eludir la respuesta humoral por variación antigénica, por inactivación de anticuerpos o por crecimiento intracelular, como las micobacterias, por ejemplo, ¿ok? Y puede evitar que lleguen a las bacterias los anticuerpos, complemento, fagocitos, tratamientos, etcétera, ¿ok? Sabemos que una biopelícula es muy difícil de quitar, ¿no? O sea, es am, principalmente por un mecanismo mecánico, ¿ok? O sea, si tenemos una biopelícula en una muela, que básicamente por eso pueden llegar bueno, las caries pueden desarrollar biopelículas, la única manera de quitarla con taladro, ¿ok? Entonces es muy difícil quitar una biopelícula cuando ya está puesta, ¿ok? Mimetismo antigénico. Bacteria hace creer al hospedero que es una bacteria normal y no extraña. Mimetismo, básicamente como mimo, ¿no? Como que lo remeda, como que lo imita. El mascaramiento antigénico es una modificación de antígenos para evitar ser reconocidos. La variación antigénica cambia la estructura de sus antígenos y superficie con el fin de eludir la acción de los anticuerpos, ¿ok? Básicamente, o sea, tiene unos antígenos, el cuerpo ya saca anticuerpos específicos para esos antígenos y la bacteria, ¡pum!, los cambia. Y entonces ya esos anticuerpos no sirven, ¿ok? Están obsoletos. Muy inteligentes las bacterias. Producción de proteasas antiinmunoglobulinas, pues bueno, básicamente aquí literalmente ya se va en contra de las inmunoglobulinas así cara a cara, ¿ok? Y destrucción de fagocitos, y básicamente enzimas como la streptolicina y pues las toxinas A son los que destruyen directamente, son citolíticas, ¿va? Entonces, pues nada, es lo principal de mecanismos de evasión, cómo la bacteria evita el sistema inmune. Ahora sí a lo bueno, a las bacterias específicas. Si quieren un brexito de 5 minutos, digan, para ir a tomar agua, para ir al baño. Pero bueno, avísenos o quisieran que pues le demos ya de una vez. Ok, break. Ya alguien dijo break. De unos 5 minutazos. Porque ahora sí se viene lo chido, ¿eh? Ahora sí se viene high yield, como dirían, en vez de decir, o sea, es que está bien chistoso, porque ahora es de que, en vez de decir, no, lo más resumido, no, lo high yield, es la forma más mamona de decir de que resume. Una 15. ¿Qué les parece? Una 15, regresamos a una 15. ¿Qué les parece? Ok, va, regresamos a una 15. Ok, superen. Va, nos vemos en un ratito. Am, no, pues ok. Vamos a ahora sí a ver las bacterias específicas. Vamos a ver estas cinco, ok. Las bacterias específicas son estas cinco. Va a ser el Streptopiógenes, el Vibrio cholerae, la Pseudomonas aeruginosa, la tuberculosis y la Mycoplasma pneumoniae, ok. Estas tres, el Staph aureus, Difteria y Yeyunis, también son, por lo menos, bacterias que vinieron en periodos pasados, ok. Y también en el video que les vamos a mandar de bacterias extra vienen otras, por ejemplo, la botulínica y la tetánica. Y creo que viene otra, a lo mejor vendrá alguna otra. Bueno, igual creo que ha de haber alguna otra padre. Entonces, por si lo quieren checar, ¿va? Pero bueno, vamos a ver estas cinco hoy y ya posteriormente les mandamos el video en el grupo de WhatsApp. El que no, si no están, pues avísenos y les mandamos ahorita el link para el grupo, pero lo mandaremos por el grupo, ¿va? De cualquier cosita. Pero bueno, empecemos pues con Streptopiógenes. Bueno, empezando por Streptopiógenes, bueno, este es un coco gran positivo. Cuando decimos que es un estrepto, quiere decir que está en forma de cadenita, como se ve aquí, ¿sí? De que como varios puntitos en una filita, para que lo distingamos de los estafilococos, que los estafilococos
A lo mejor suenan parecidos, pero son distintos. El strep es una cadenita y el staph es como un racimo de uvas. Pero bueno, a la Streptopiógenes también se le denomina como bacteria necrosante por la fascitis necrosante que puede causar, o también como la bacteria come carne. Y bueno, tiene carbohidratos específicos que son antígenos A, y bueno, también proteínas específicas del tipo M en su pared celular. Son inmóviles, no producen esporas y son anaerobios facultativos, es que pueden vivir tanto en ausencia como en presencia de oxígeno. Son beta-hemolíticos y catalasa negativos. Respecto a esto último, no se apuren por lo del beta-hemolítico. Y catalasa negativo es más que nada como un marcador que se utiliza para diagnosticar al momento pues de buscarse pues si es para distinguir entre distintos tipos de bacterias. ¿Ok? Bueno, coloniza lo que son, hace una colonización transitoria de vías respiratorias altas, es decir, la garganta y de la piel. También, su transmisión es de persona a persona por gotículas respiratorias, inhalación, pero también puede ser por heridas en la piel, vómites o artrópodos vectores, es decir, insectos. ¿Ok? Y los pacientes con factores de riesgo, pues bueno, principalmente son niños de 2 a 5 años con mala higiene o niños de 5 a 15. También pacientes con infecciones en tejidos blandos. Aquí son susceptibles a lo que es el síndrome de shock tóxico por el estreptococcus. Y también pacientes con antecedentes de faringitis estreptocócicas. ¿Ok? Sus factores de virulencia, pues bueno, tenemos que en su cápsula tiene ácido hialurónico que le permite enmascararse, ya que es poco inmunógeno. Y esto le permite también evitar la fagocitosis. Igualmente, al ser un gram negativo positivo, cuenta con ácido lipoproteico y proteína F, que bueno, esto les van a dar como un medio de adhesión y la capacidad de invadir, ¿sí? Por lo que es el complejo de fibronectina. También cuenta con proteínas M y similares a M, que bueno, este es un factor responsable de la fiebre reumática. Sí, también es una proteína antifagocítica, sí, ya que bloquea la unión de lo que es el componente C3b, por lo que va a inhibir el complemento, y una de las funciones del complemento, pues bueno, es el opsonizar. Entonces, bloqueas el complemento, bloquea también la opsonización. Ok, sí. Y también, pues, es un medio de adhesión también, para lo que es piel y mucosa faríngea. También cuenta con C5A peptidasa. Entonces, si ya de por sí la proteína M bloquea el C3b, la C5A peptidasa lo que va a hacer es que de plano la va a hidrolizar y también va a limitar lo que es quimiotaxis de neutrófilos, fagocitos, y pues bueno, igualmente ayuda a la adhesión. En cuanto a las exotoxinas que tiene el Streptopiógenes, tiene las exotoxinas pirógenas estreptocócicas, ¿sí? Que estos son pues, superantígenos que van a dar lo que es la liberación de citocinas proinflamatorias como IL-2, IL-1, TNF. Luego tenemos lo que es la streptolicina, las streptolicinas S y O, que bueno, son realmente funcionan más o menos igual, solo que aquí la diferencia es que la streptolicina S es estable en presencia de oxígeno, mientras que la streptolicina O es lábil al oxígeno, es decir, que no es estable, no funciona. Ok, pero van a hacer la misma función, que va a ser pues lisar eritrocitos, leucocitos, plaquetas y células en cultivos. ¿Sí? También esto lleva a la formación de anticuerpos ASO, que sirven más que nada para demostrar una infección reciente por estreptococcus del grupo A, ¿sí? Que son estos complejos antígeno anticuerpo. ¿Ok? Y bueno, enzimas cuenta con la estreptocinasa, que esto lo que va a hacer es que va a lisar coágulos de sangre, depósitos de fibrina y facilitar la rápida diseminación del estreptopiógenes por los tejidos infectados. También puede hidrolizar la hemoglobina, además de contar, pues bueno, con adeneasas y hialuronidasas, que bueno, en el caso de las adeneasas también destruyen neutrófilos, lo que potencia la infección, ya que hay menos células inmunes que nos puedan defender. Y la hialuronidasa, que va a destruir el ácido hialurónico, va a causar inflamación local y bacteremia. En cuanto a las enfermedades que va a causar, pues bueno, tenemos enfermedades piogénicas que son principalmente el impétigo, primero que nada, que es una infección cutánea localizada. Son vesículas rellenas de pus sobre una base eritematosa, tipo como unos granitos. Y luego tenemos lo que es la faringitis, que esta se da 2 a 4 días tras una exposición a la bacteria. Es un inicio brusco de un dolor de garganta, fiebre, malestar general, cefalea. Y bueno, lo que consiste es que es una garganta inflamada y eritematosa, así rojiza. También puede darse caso de celulitis en piel y tejidos subcutáneos más profundos, habiendo infección local y hasta síntomas sistémicos. También está la erisipela, que es una infección también aguda de la piel, con dolor local, inflamación, linfadenomegalia, escalofríos, fiebre y leucocitosis. ¿Sí? El estreptopiógenes pues es la causa más común de esta enfermedad, de la erisipela. Pero bueno, yo creo que aquí las más relevantes vendrían a ser las que son
causadas por las exotoxinas pirógenas, ¿sí? Que son toxinas A, B y C. Que bueno, aquí empezamos primero por lo que es la escarlatina, que bueno, es un enrojecimiento de la lengua que da un signo que es lo que se le llama lengua en fresa, faringitis y erupción cutánea generalizada, así como un rash, pero que no llega a la cara, se mantiene de que abajo como del cuello para abajo. Luego tenemos el Toxic Shock Like Syndrome, por las toxinas A y C también, en la cual pues bueno, las toxinas van a actuar como superantígenos, así el Staphylococcus aureus también puede hacer esto, y bueno, va a dar como resultado bacteremia, inflamación de tejidos blandos, dolor, síntomas inespecíficos como fiebres, escalofríos, malestar, náuseas, vómito, diarrea. Y el dolor se va a intensificar según la enfermedad vaya progresando. Sí, esto puede llegar hasta lo que es un shock e insuficiencia multiorgánica, y de ahí la muerte. Y por último, la fascitis necrosante por la toxina B, que bueno, esta es una infección que invade la fascia bajo la piel y se disemina rápidamente. Y es una emergencia quirúrgica, porque puede ser necesario el amputar el miembro afectado. Sí, esto porque destruye músculos, tejido adiposo, da celulitis, ampollas, gangrena, síntomas sistémicos. Entonces, principalmente de esto de la fascitis necrosante, pues es de donde adquiere su dichoso nombre de la bacteria come carne. Ya, por último, tenemos la fiebre reumática que se da porque la proteína imita la miocina del músculo cardíaco. Entonces, nuestros propios anticuerpos van a hacer como una reacción cruzada y van a atacar a nuestro corazón, principalmente pues a la válvula mitral. Sí, causando alteraciones inflamatorias en el corazón, articulaciones, vasos sanguíneos y tejidos subcutáneos. Y por último, la glomerulonefritis es post-estreptocócica, que bueno, es un daño por complejos antígeno anticuerpos circundantes que quedan después de la infección y que se van a ir a depositar en los glomérulos. Y una vez que se depositen ahí, van a iniciar lo que es una inflamación aguda de estos y se va a empezar a haber edema, hipertensión, hematuria, proteinuria y puede haber pérdida progresiva e irreversible de la función renal por este mismo daño. Y bueno, aquí, por ejemplo, de las enfermedades que les mencioné, ¿cuál vendría a ser esta de aquí? ¿Bien alguna idea? Podría ser la de fiebre escarlatina. No te escucho bien. ¿Escarlatina dijiste? Sí, Ah, sí, exactamente, la escarlatina. ¿Por qué? Porque la lengua en fresa, el rash, que no llega acá a la cara, les digo que se mantiene más o menos como del cuello para abajo. Y obviamente aquí lo que es, pues vaya, la garganta como inflamada. Pero bueno, eso fue Streptopiógenes. Antes, yo creo que salimos, más para que no se corte la sesión y seguimos con Vibrio cólera. Muy bien, empecemos con Vibrio cólere y no, pues no, empecemos con Vibrio cólere, ¿ok? ¿Qué pasa con el Vibrio cólere? Bueno, tiene forma de vibrio, ¿verdad? Vibrio, ¿cómo es la forma de vibrio? Bueno, vemos como una coma, ¿ok? Es una forma de comita. Es gram negativo, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver rosita en una tensión de gram. Anaerobia facultativa por medio respiratorio y fermentativo que necesitan sal para crecer. Y eso es lo importante, ¿ok? Tienen flagelos y pilis para su movimiento en el tracto gastrointestinal, ¿ok? ¿Cómo se va a mover el vibrio cólere en nuestro tracto gastrointestinal? Por flagelos y pilis, ¿ok? Y pues también tienen una característica que son oxidasas positivos. Entonces, si les pueden poner en un examen de que, ¿cuál de los siguientes es oxidasa positivo? Y les pueden poner, ok, por ejemplo, Vibrio cólera, que ya saben que sí es, y les pueden poner otras tres que nada que ver, ¿ok? Entonces tengan en mente que es oxidasa positivo también la Vibrio cólera. ¿Qué pasa con la epidemiología? Vamos a encontrar el Vibrio cólera principalmente en países de desarrollo, ¿ok? Es endémico en países de desarrollo, o sea que hay muchos brotes de Vibrio cólera en países de desarrollo, ¿ok? Se encuentran en ríos, mares, ¿ok? Esto sucede a crustáceos, y se puede multiplicar libremente en el agua, o sea, crecen en el medio alcalino. Su transmisión es vía fecal oral, ¿ok? Por eso se asocia a ríos, mares y a crustáceos, ¿ok? Consumo de agua y alimentos contaminados, comida sin cocinar, cruda, principalmente mariscos, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos que viven en el agua, ¿ok? Higiene inadecuada, falta de lavado de manos al defecar, todo lo que tenga que ver fecal oral y relacionado al agua puede estar relacionado a un vibrio cólera, ¿ok? Am, pues sí, si les viene en el examen en un caso, ¿no? De que el paciente viene con... ah, el principal síntoma de esta enfermedad es la diarrea, ¿ok? Viene con diarrea agua, no, sí, agua en arroz, sí. Si viene con diarrea de agua en arroz, y hace unos días fue de que a un hike y tomó agua y le pasó esto, ok, sabemos que puede llegar a ser cólera, ¿ok? Entonces, así generalmente es como las preguntas del examen son a veces como casos clínicos, ¿va? Entonces, factores de riesgo, personas que tienen una baja acidez gástrica, ¿ok? Porque ya habíamos dicho que
Al vibrio cólera le gusta un ambiente alcalino o tienen un tipo de sangre O negativa. Esto es un fun fact, pero durísimo, ¿ok? O sea, literalmente, porque O negativo eres más propenso a que te dé un vibrio cólera. Bueno, tienen un riesgo particular de contraer una infección grave, ¿va? Muy bien. Ahora, acerca de la virulencia, ¿cómo nos va a dañar o cómo nos va a afectar o qué hace adentro de nosotros el vibrio cólera? Pues bueno, primero, pues nada, yo me tomé el agua contaminada o me comí un camaroncito ahí de que pues así, tenía hambre y me comí un camarón ahí infectado. El vibrio cólera ingresa al estómago, detiene la producción de proteínas, ¿ok? Para conservar energía y nutrientes, y al ser alcalino, pues para sobrevivir en el ambiente ácido, ¿va? Por eso, pues, como que prepara todo para estar en el estómago, ¿va? Entonces, cuando está en los intestinos, no invade la mucosa, ¿ok? Esta bacteria no invade la mucosa. Usa sus flagelos para moverse hacia las paredes intestinales e impulsar a través de la capa mucosa sobre las células epiteliales que recubren los intestinos para adherirse a las vellosidades, ¿ok? Usa sus flagelos y sus pilis. No tiene ningún tipo de mecanismo o algo así como que para que penetre la mucosa, ¿va? Como que se mueve y ya como que se pega a la mucosa y ya ahí se adhiere a las vellosidades, ¿va? Y aquí la vibrio cólera empieza a producir la toxina colérica. ¿Cuál es la toxina específica del vibrio cólera? Que yo me acuerdo que a mí me preguntaron cuál es la toxina específica del vibrio cólera. La toxina colérica, ¿ok? ¿Y qué es la toxina colérica? Perdón, ¿qué va a hacer la toxina colérica? La toxina colérica va a provocar un aumento, esto sí, grábenselo porque esto sí, yo me acuerdo que esto es pregunta, casi casi que base, provoca un aumento de AMP cíclico al activar de manera excesiva la adenilciclasa mediante la subunidad A de la toxina. Habíamos dicho que la subunidad A es como que la de action, ¿ok? Y vemos en la imagen de la derecha que lo que se pega a la célula es la subunidad B de binding, ¿ok? Entonces, la subunidad A de la toxina entra, ¿ok? Y esto hace que los canales de cloruro en las células epiteliales aumenten la secreción de cloruro celuloso intestinal mientras inhiben la reabsorción de sodio y cloruro. Esto básicamente va a generar un desequilibrio iónico, ¿ok? Y va a haber una hipersecreción de agua y electrolitos, resultando en una diarrea voluminosa característica que conoce como heces en agua de arroz, ¿ok? Esto es literalmente específico de una vibrio cólera, ¿ok? Heces en agua de arroz debido a la alteración del equilibrio osmótico en el lumen intestinal. Y vemos en la imagen de la derecha, llega la toxina del cólera, ¿verdad? Se pega con la subunidad B de binding, entra la subunidad A. La subunidad A es lo que va a aumentar la adenilatociclasa. El aumento de la adenilatociclasa va a aumentar el AMP cíclico y el AMP cíclico va a aumentar, va a crear una hipersecreción de electrolitos. ¿Ok? Vemos sodio, vemos agua, vemos cloro, vemos potasio y vemos bicarbonato. Y toda esta hipersecreción, toda esta tormenta de electrolitos nos va a dar una diarrea conocida como una diarrea de heces en agua de arroz, ¿ok? Muy bien. Ahora, la enfermedad, pues, la infección por vibrio cólera puede variar desde una colonización asintomática, ¿ok? De que yo puedo tener vibrio cólera y no me puede pasar nada, o una diarrea leve hasta casos graves de cólera potencialmente mortales, ¿ok? Aquí concentrémonos principalmente en la diarrea leve, ¿ok? Es básicamente, yo me atrevo a decir que la mayoría de los casos, ¿va? Entonces, el cólera, pues es el periodo de incubación bueno, más detalles acerca del cólera, es que, bueno, el periodo de incubación es de 2 a 3 días después de la ingestión de la bacteria, se presenta con diarrea profusa y acuosa, ¿ok? Ese es en agua de arroz, ¿ok? Que acuérdense mucho de eso. Ese es en agua de arroz específico de vibrio cólera, ¿ok? Y vómitos de inicio agudo. A medida que avanza la pérdida de líquidos, las heces se vuelven incoloras e inodoras, pero contienen mucosidad y células epiteliales. La rápida pérdida de líquidos y electrolitos puede causar deshidratación grave, ok, eso es lo más importante, deshidratación grave, calambres musculares dolorosos, acidosis metabólica, hipopotasemia, shock hipovolémico, etcétera. ¿Ok? Entonces, obviamente, siempre en casos de diarrea, pues, ¿qué es lo más importante? Mantener rehidratado a un paciente, ¿ok? Es lo más importante. Y sobre todo, pues ya sabemos que de por sí están teniendo una pérdida masiva de electrolitos. Entonces, pues bueno, su suerito y su electrolit y ni modo. Es lo que hay que ponerle a un paciente que pues tiene un cuadro de diarrea. Pero luego hay pacientes que pueden tener complicaciones, pero bueno, concentrémonos ahorita más en lo que es la diarrea, ¿va? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Y por qué hay acidosis metabólica? ¿Cómo? ¿Por qué hay acidosis metabólica? Por efectos de la bacteria, ¿ok? No, la verdad no Ujú. sabría explicarte muy bien por qué, porque principalmente nos concentramos en lo que es en la diarrea, ¿ok? En la hipersecreción de electrolitos, pero ahorita, pues, sí, simplemente solo ten en mente que pues, puede haber acidosis metabólica, hipopotasemia, Vale, ¿verdad? Pues, sí, sí, puede ser por la misma pérdida de electrolitos incluso, ¿ok? Pero quédate ok, solo por el momento, solo con la diarrea, ¿va? Sí, muy buena va, pregunta, la perfecto. verdad, me agarras en curva, pero, incluso me dio curiosidad a mí también.
Pero bueno, sí, no sabría Ok, explicarte, pero solo con la diarrea va, va, va. es lo que te pueden preguntar más, ¿va? Gracias. No, a ti. Este, mm, Gastroenteritis, pues nada, es la forma más leve de enfermedad diarreica causada por cepas que no producen la toxina colérica. Y bueno, estas cepas suelen provocar diarrea acuosa leve. En casos raros pueden ocasionar infecciones extraintestinales como septicemia. El tratamiento, nada, sales de rehidratación, ¿ok? Rehidratar al paciente, mantenerlo hidratado para que, pues bueno, esta pérdida de electrolitos, esta pérdida de líquido, pues bueno, no llegue a más, ¿ok? No tenga consecuencias más graves, ¿ok? Bueno, pasando a la Pseudomonas aeruginosa y aeruginosa, perdón, y un poquito lo que es la sepsis. Bueno, empezando por qué es la Pseudomonas, pues bueno, la Pseudomonas es un bacilo gram negativo, aeróbico obligado, que no forma esporas y es oportunista. Ok, puede causar infecciones en pacientes inmunocompetentes, pero generalmente afecta más a a pacientes inmunodeprimidos. Y algo muy importante es que es muy resistente a fármacos. Tiene unas bombas de flujo para múltiples fármacos. Entonces lo que van a hacer es que literal con esta bomba lo que va a hacer es que va a sacar los fármacos, los antibióticos que traten de entrar para hacer daño, los va a sacar. ¿Sí? También es una bacteria que es catalasa, citrato y oxidasa positivo. También cuenta con betalactamasas, que son un tipo de enzimas que se dedican a degradar lo que son los antibióticos betalactámicos. Y también, ya de por sí la bomba, que quita algunos, las betalactamasas son otra forma de evitar los antibióticos. Y enzimas modificadoras de aminoglucósidos, que también son otro tipo de antibióticos, los cuales va a inutilizar. ¿Sí? Entonces es un poco chistoso que, pese a ser algo que afecta principalmente a inmunocomprometidos, es también bastante resistente a los antibióticos. ¿Ok? Cuenta con flagelos para su movimiento y pilis para la adhesión. Mm, pero ahí está. Sí, lo de la acidosis. Ok. En cuanto a su epidemiología, bueno, es realmente una bacteria que se encuentra en todos lados. Está en todas partes. El suelo, el aire, en la mesa, está en mi compu, está en ti, está en mí. No, no es cierto. Pero, o sea, es de que ubico, se encuentra en todas partes. Entonces, bueno, es muy común en el ambiente y especialmente en el agua dulce. También en los jacuzzis, tinas de hidromasaje, piscinas y áreas urbanas. ¿Sí? Cuando piensen en cuerpos de agua que son utilizados por el público en general, probablemente haya pseudomonas. Entonces, bueno. La transmisión va a ser por contacto directo con superficies contaminadas o inhalación de aerosoles con la misma bacteria. Y bueno, como factores de riesgo, pues ya les había mencionado ser una persona inmunocomprometida, así como también personas con fibrosis quística, diabetes, neutropenia, quemaduras, cáncer, SIDA, trasplante, sí, alguien que recibió un trasplante de órganos recientemente, y también pacientes en unidad de cuidados intensivos. Ok, también puede afectar a personas con dispositivos invasivos como los que sean los catéteres o los tubos endotraqueales intubados o personas pues vaya con el cateterismo. Ok, y su capacidad de formar biopelículas también dificulta mucho su detección y su tratamiento. Y esa es otra capa encima porque también la biopelícula hace muy difícil que los antibióticos, que los fármacos puedan llegar a la misma bacteria. Entonces, supongamos que llega el fármaco, de alguna forma pasa la biopelícula, ok, luego líbrate de la bomba de flujo, líbrate de las enzimas. Entonces, es un show. Ok. A ver, ok, sí. En cuanto a factores de virulencia, pues bueno, al ser un gram negativo cuenta con endotoxina, que bueno, esto ya sabemos que es una reacción muy fuerte por parte de las células inmunes, la biopelícula, que es bueno, es esta cápsula mucoide de exopolisacáridos, sus toxinas, que bueno, que generalmente se dirigen a células epiteliales del huésped con una secreción de tipo 3, es decir, que van a hacer así como un hoyito en la célula y van a dejar entrar la toxina. Ok, también otras toxinas en el ambiente extracelular, como la fosfolipasa C, que va a provocar lisis celular, la exotoxina A, que va a romper ADP Ribosylation of Translation Elongation Factor 2 y lleva a muerte celular. La piocanina también, que bueno, esto es más que nada pues un pigmento que produce la bacteria, pero también es una especie de retentor de oxígeno que puede oxidar y reducir otras moléculas. Y por último la pioverdina, que es un compuesto verduzco que se une al hierro y se lo da la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a las enfermedades que puede provocar, pues bueno, tenemos primero más bien la clínica que sería de fiebre, taquicardia, taquipnea, obviamente leucocitosis, y si la infección está en sangre, pues puede provocar el choque séptico. Que ahora sí, entra lo que les quería mencionar, que les iba a explicar lo que es un poquito de la sepsis. Pero bueno, otros síntomas son foliculitis, equitema gangrenoso, infección del tracto urinario, conjuntivitis. También en individuos con diabetes pueden sufrir de osteomielitis, otitis externa maligna, endocarditis, tricuspide aguda y en individuos con fibrosis quística puede sufrir lo que es la neumonía.
Pero bueno, la sepsis por Pseudomonas aeruginosa ocurre cuando la bacteria ya se disemina sistemáticamente, bueno, sistémicamente, desde una infección localizada, como puede ser una herida, una neumonía o una infección urinaria. ¿Y esto qué va a llevar? Va a llevar a la liberación de toxinas que dañan el epitelio alveolar, desencadenar una respuesta inflamatoria y de ahí la sepsis. Pero bueno, ¿qué es la sepsis como tal? Se trata de una disfunción orgánica por una respuesta mal regulada a un proceso infeccioso. ¿Ok? Y el choque séptico, pues es una afección grave, que se produce cuando una infección provoca una disminución repentina de la presión arterial, provocando pues una hipoperfusión de la sangre, a los órganos. Sí, y de ahí causando la falla orgánica. Sí, como veíamos hace rato que hay un exceso de liberación de citocinas inflamatorias, por la llegada de algún patógeno, en este caso la pseudomonas está la tormenta de citocinas, que lo que sucede es que empieza a haber pues esta hipotensión, ¿sí? Porque recordemos que la inflamación por lo general causa lo que es una vasodilatación y esta vasodilatación excesiva nos va a llevar a que pues eso mismo, a la hipotensión y la misma hipotensión va a llevar a una hipoperfusión y con una hipoperfusión vamos a tener una, ¿cómo se dice? Una hipoxemia, una hipoxia más bien en los tejidos, una hipoxia en los tejidos y esta hipoxia nos va a resultar en un daño a los mismos órganos, sistemas, y se pues, va a dar las manifestaciones típicas de la sepsis. Que bueno, clínicamente principalmente tenemos frecuencia respiratoria elevada, una taquipnea, también frecuencia cardíaca elevada, por lo mismo de que el corazón, para tratar de compensar esa disminución de la presión arterial, va a tratar de bombear lo más rápido que pueda para que de este modo poder mantener la presión arterial. Pero igualmente les decimos, la presión arterial va a estar disminuida y ya además puede presentarse con fiebre o no, o con una temperatura elevada o reducida y un lactato de 2 milimoles, mayor a 2 milimoles. Este, Signos y síntomas también, pues puede haber edema, estado mental alterado, por lo mismo no llega sangre al cerebro, entonces uno no está en sus cinco sentidos. Igualmente oliguria y obviamente la hipotensión. Ok, las muertes en los pacientes con sepsis, pues bueno, se debe principalmente por una depresión, miocárdica profunda. Sí, sin embargo, pues el gasto cardíaco se suele mantener por lo mismo de la dilatación cardíaca y lo que les mencionaba de la taquicardia. También puede haber este síndrome de dificultad respiratoria aguda, que esto es por lo general una complicación pues frecuente de la sepsis. También la insuficiencia renal es común, pero por sí sola no es fatal, o al menos no de inmediato, como lo sería pues vaya la falla del corazón o los pulmones. Y bueno, muchos pacientes acaban falleciendo cuando se les retira el soporte médico que los mantiene con vida. Entonces, bueno, también hay muchos pacientes en los que se desarrolla la sepsis, no presentan fiebre, entonces aquí como que pues puede o no ser de que como que un factor de la clínica relevante. Pero para eso pues hay otros indicadores y marcadores que podemos utilizar. Pero también es importante atender esta emergencia de forma pues súper rápida, lo más que se pueda. Ok, aquí está lo que les mencionaba. Vasodilatación es una mala distribución de la sangre. Ok, la hipoperfusión significa mala oxigenación y también, pues bueno, hipotensión. Así que también como una pérdida de la barrera por daño tisular, precisamente por vaya, las mismas células inmunes como lo son los neutrófilos y la hipoxemia tisular, que pues bueno, es eso mismo, daño tisular. Si se empieza, por falta de oxígeno se empiezan a dañar, que si los riñones, que si los pulmones, el propio corazón también lo empieza a resentir el cuerpo. Y sí, realmente eso es en lo que consiste el mecanismo de sepsis, más lo que ya veímos de lo que era la pseudomonas. Dudas hasta acá para pasar ahora sí con tuberculosis. ¿Todo bien? Va, yo creo que seguimos entonces. Muy bien, vamos a ver lo que es tuberculosis. ¿Le puedo regresar uno? Eh, am, ok. Mycobacterium tuberculosis. Esta es una de estas bacterias que van a ver ahorita, la van a ver mañana, pasado mañana, de aquí hasta la residencia R1000. O sea, ok. ¿Por qué? Porque es muy relevante esta enfermedad, la verdad. Ok. Entonces, por lo menos aquí en México, sí es muy ah, predominante esta enfermedad. Es relevante, o sea, sí es muy importante. Y si alguien me pudiera decir qué tinción es la que estamos viendo, le regalo un chocolate Kiss. Y si me lo Sí, encuentras. eso. Sil Nielsen. Sil Nielsen, así es. Si me encuentras por la EMIS, avísame, ¿ok? Entonces, te mereces un chocolate. Entonces, pues va, Mycobacterium tuberculosis, ¿con qué vamos a ver? Sil Nielsen y cuál es el cultivo, el Lowenstein-Jensen, ¿ok? Pero bueno, quedémonos principalmente con la tinción de aquí para siempre.
¿Qué pasa con la biología? Es un bacilo delgado, inmóvil, no formador de esporas, no productor de toxinas, aerobio facultativo, ¿ok? Persiste intracelularmente durante periodos prolongados y es ácido alcohol resistente, la tinción de Zell-Nielsen, ¿ok? Tinción de Zell-Nielsen y produce ácido micólico en su pared celular. Su pared celular les permite sobrevivir en superficies secas, ¿ok? Hasta que la epidemia se supone, ¿ok? La tuberculosis ya tenía cura. O sea, la tuberculosis siempre había sido una enfermedad casi, casi que muy mortal. O sea, muy mortal en su época, o sea, en el pasado, ¿verdad? Siempre cuando alguien se ha tomado tuberculosis, ni modo, o sea, ya. Pero se han ido, pues, haciendo curas y vacunas y todo lo demás. Y ya la gente llegó a un punto, ya llegó un punto donde los científicos empezaron a decir, ok, ya, esta bacteria ya no va a existir más, ya no va a haber muerte por tuberculosis. Pero lamentablemente llegó el VIH. Llegó el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y pues ni modo. Y digamos que la tuberculosis se volvió relevante otra vez, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa también con la epidemia? 2 billones de personas se encuentran infectadas con tuberculosis, pero el 90-95% no se enteran que están infectadas con tuberculosis, ¿ok? No se enteran, no saben que están infectadas con tuberculosis. Por eso es muy interesante. Entonces, eso es porque un sistema inmune competitivo lo controla y queda en un estado latente. Queda en un estado latente y la gente no se entera que tiene tuberculosis. Y ni siquiera puedes contagiar a otras personas. No sabes que tienes tuberculosis, ¿ok? Y lo malo es que la pandemia causada por el VIH ha llevado al resurgimiento de la tuberculosis en todo el mundo y ha originado brotes y cepas resistentes a múltiples fármacos, ¿ok? Entonces, por eso es que, digamos que la tuberculosis volvió a entrar en el juego, ¿ok? Y la tuberculosis ya iba en bajada, iba en decadencia la tuberculosis, pero pues regresó debido al VIH, ¿ok? Es lo malo. Am, en un caso de inmunosupresión, VIH, edad, la enfermedad puede volverse a despertar, ¿no? En inmunosupresión. O sea, si yo estoy en un estado, yo soy una persona sana, estoy en un estado latente y si Dios no lo quiere, a mí me da un cáncer y a mí me meten quimioterapia. Los doctores tienen que ver si yo no tengo tuberculosis, porque la tuberculosis puede ser un agravante, ¿ok? Entonces, no, tienen que ver antes de yo entrar, por ejemplo, a un tratamiento inmunosupresor debido a un trasplante, corticosteroides, quimioterapias, tenemos que ver que yo no tenga tuberculosis, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Transmisión, y por eso es tan relevante, por eso les digo, la tuberculosis la van a ver ahorita y la van a ver para siempre. Entonces, la transmisión es principalmente por inhalación y de esta manera pues llegan a los pulmones, evita el moco y llega a las vías profundas del pulmón. Y en esta zona, los alvéolos, hay macrófagos que destruyen y fagocitan células extrañas, ¿ok? Los macrófagos van a ser muy importantes para la latencia de esta enfermedad, lo vamos a ver ahorita. Entonces, los factores de riesgo, lo que mencionamos, ¿no? Personas inmunocomprometidas sobre todo, ¿no? Por infección de VIH, consumo de sustancias como el uso de drogas inyectables, ¿ok? Gente que usa tratamientos especializados para la artritis reumatoide o enfermedad de Crohn, trasplantes de órganos, enfermedad renal grave, cáncer de cabeza y cuello, diabetes y tratamientos médicos como los corticosteroides, básicamente puro inmunosupresor, ¿ok? Puro medicamento que va en contra del sistema inmune, ¿ok? Am, y por eso pues nos puede poner en un estado nos puede inmunocomprometer, ¿ok? También pues relevante en países en desarrollo y pues cuando estás en contacto constante con infectados, pues inevitablemente te pones mucho en riesgo de de desarrollar una tuberculosis, ¿no? Por eso mismo nosotros somos somos bueno, futuro personal de salud. Vamos a estar pues en mucho contacto con esta tuberculosis y somos ya de por sí factor de riesgo, ¿ok? Nosotros tenemos que tener mucha conciencia con esta enfermedad, ¿ok? Muy bien, acerca de la virulencia, pues bueno, aquí unos detalles que pasa es que en una respuesta inmunitaria eficaz frente a una micobacteria en tuberculosis se liberan linfocitos CD4, interleucina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Ok. En los alveolos, ok, la micobacteria en tuberculosis es fagocitada por los macrófagos alveolares. ¿Quién fagocita a la micobacteria en tuberculosis? Los macrófagos alveolares, que pueden destruir con éxito a las micobacterias a través de la maduración del fagosoma la fusión con el lisosoma o la autofagia. ¿Ok? Como alternativa, las micobacterias pueden liberar factores de virulencia que retrasan la maduración del fagosoma o que lo destruyen. ¿Ok? Los, este, mm, am, los factores importantes de virulencia importantes que tiene el micobacterium en tuberculosis son la ureasa micobacteriana, que ayuda a prevenir la acidificación del fagosoma, limitando de este modo la eficacia de las enzimas bactericidas. Además, al permanecer en el interior del fagosoma, el microorganismo no desencadena respuesta de linfocitos T. ¿Ok? Y el microorganismo también secreta una cantidad abundante de superóxido dismutasa, catalasa, tiorredoxina y otros antioxidantes que eliminan la toxicidad de las especies de oxígeno reactivas generadas por los fagocitos. Veamos por un momento la imagen de la derecha, ¿ok? Estamos viendo un macrófago alveolar
Y vemos que en el fagosoma, ahí están los bacilos del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? ¿Por qué? Porque llega el macrófago, ok, a los bacilos de la tuberculosis y ahí los tiene en el fagosoma. De ahí no se van a mover. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer principalmente el macrófago alveolar es unirlo con el lisosoma. ¿Qué tiene el lisosoma adentro? ROS, ¿ok? Tiene especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno, en teoría, deberían romper con facilidad, ¿ok? Cualquier bacilo. El problema es que la tuberculosis tiene métodos de defensa. Tiene lo que ya habíamos dicho. Tiene ¿eh? Sí, 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 o sea, tiene la ureasa, tiene la superóxido dismutasa, la catalasa, la tiorredoxina, que primero pues va a cancelar este daño de los ROS, ¿ok? Lo cancela, literalmente lo cancela. Y no solo eso, también ya habíamos dicho que pues tiene la ureasa micobacteriana, que ayuda a prevenir la acidificación del fagosoma. Y pues, ¿qué más? Pues eso, es lo principal. Entonces, fagosoma, tiene la tuberculosis, llega el lisosoma, se quiere hacer fagolisosoma para reventar la tuberculosis, pero la tuberculosis tiene sus métodos de defensa que inhiben las especies reactivas de oxígeno para que básicamente no pase absolutamente nada. Y lo peor de todo es que ahí literalmente se queda el Mycobacterium tuberculosis y el cuerpo no lo puede detectar, ¿ok? No lo detecta porque ya está dentro del macrófago. Y el macrófago, pues en teoría, no genera ninguna respuesta inmune, ¿ok? Entonces, el pulmón es el sitio de la mayoría de los casos de reactivación de tuberculosis y el distintivo anatomopatológico, o sea, específico literalmente, es la formación, ojo, formación de granulomas con calcificación y células gigantes multinucleadas de Langerhans con necrosis gaseosa, ¿ok? Es específico, literalmente característico de una tuberculosis, una formación de granulomas con calcificación y células gigantes multinucleadas de Langerhans, ¿ok? Con una necrosis gaseosa que lo vemos en el pulmón de la derecha, ¿ok? La necrosis gaseosa es un tipo de muerte celular que hace que el tejido se vea similar al queso, ¿ok? Creo que ya los que ya, como ya pasaron a bases de esto, ya creo que ya lo saben identificar bien, entonces está súper cool. Entonces, entonces es esto, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda de cómo interactúa el macrófago alveolar con la tuberculosis? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok, ok, ok. Entonces, en esta imagen vemos cómo se ve, pues en teoría, en una HIE, cómo se ve una respuesta, ¿no? Una respuesta ante un micobacterium tuberculosis. Vemos ahí la necrosis, vemos ahí cómo se está formando el granuloma, ¿ok? Y pues así es básicamente cómo se ve un granuloma en una HIE, ¿ok? Entonces, para que lo tengan solo en mente. No les van a poner en examen de imágenes de que, ay, ¿qué es esto? No es una sola de Langerhans. No, no, no. Eso ya se ahorita en pato de sexto semestre. Este. Ahora sí, enfermedades. ¿Qué vamos a tener enfermedades? ¿Qué nos va a generar la tuberculosis? Vamos a tener la tuberculosis primaria, ¿ok? En la tuberculosis primaria, la tuberculosis ya llegó con los macrófagos alveolares, ¿ok? Y la mayoría de las personas son asintomáticas o tienen pródromo, ¿ok? Como que, pues, síntomas no específicos de absolutamente nada, ¿ok? Entonces, en 3 semanas después de la infección, las células inmunes crean un granuloma. El tejido en el medio muere y se refiere como necrosis gaseosa, ¿ok? El granuloma y necrosis gaseosa, lo principal de una tuberculosis. Y entonces tenemos 3 complejos, tenemos no complejos, como 3 estructuras. Vamos a tener un foco de Gón, que el foco de Gón es el sitio primario de infección, es literalmente solo el granuloma con la necrosis gaseosa adentro. El complejo de Gón es el granuloma con la necrosis gaseosa adentro, pero ahora tenemos un ganglio linfático iliar afectado al mismo tiempo. Un ganglio linfático iliar agrandado en el mismo lado, ¿ok? Entonces, el foco de Gón es solo el granuloma. El complejo de Gonés, el granuloma, con un ganglio linfático iliar al ladito, o sea, en el mismo lado, en el mismo lóbulo pulmonar, bueno, en el lóbulo inferior, por ejemplo. Y el complejo de arranque es el complejo de Gon, nada más que fibrosado y calcificado, ¿ok? Entonces, foco de Gon, granuloma, complejo de Gon, granuloma con este ganglio y complejo de Gon, granuloma y ganglio, fibrosado, calcificado, ¿ok? Y ya, eso es lo principal. Entonces, tenemos ahora la TB latente, la tuberculosis latente, pues ahí está lo que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, ya hay gente que literalmente está infectada con tuberculosis y no sabe que está infectada con tuberculosis. ¿Por qué? Porque justamente están en esta etapa, están en la latente. O sea, ahí está. O sea, literalmente no está el granuloma, está ahí de que chilling, ¿ok? Y no produce síntomas y no se puede transmitir, ¿ok? Entonces, pues ahí solo está. ¿Y cómo se reactiva? En casos de inmunosupresión, ¿va? Y ahora sí, vamos a la reactivada. Ok, la tuberculosis reactivada. Alguien tenía ahí tuberculosis latente,
le pusieron un tratamiento de quimioterapia, no se dieron cuenta que tenía tuberculosis, ni modo, ¿ok? Ahí vemos cómo afecta a un pulmón una reactivada, ¿no? Puede aparecer más en los lóbulos superiores porque a la tuberculosis al final le gusta el oxígeno, le gusta estar en ambientes con oxígeno. Y se secretan linfocitos T que secretan más citocinas y que hace que se formen más áreas de necrosis gaseosa. Vemos cómo se está diseminando, ¿ok? Ya se está diseminando en el pulmón, está casi que colonizando para el solito. Entonces, esto es cuando se reactiva, ¿no? Cuando ya no hay nada que pare a la tuberculosis. En este proceso se hacen cavidades, lo que le permite a la bacteria diseminarse, ¿no? Cavita, no hace cavidades en el pulmón, ya se puede ir a la sangre, ¿ok? Se puede ir tal vez al pulmón, al pulmón, al corazón, ¿ok? Por la cercanía, ¿ok? Entonces, cuando tenemos tuberculosis en los pulmones, se nos da una bronconeumonía, pero cuando llega a nuestra sangre, por estas cavidades, cuando llega a nuestra sangre, ahora sí, vemos una tuberculosis miliar sistémica. Y a la final, la tuberculosis miliar sistémica, vemos todo esto, ¿ok? Puede ir a los riñones, ¿ok? Puede ir a las meninges, puede ir a las vértebras, a las glándulas suprarrenales, ¿ok? Al hígado, a los nódulos linfáticos, a los nodos linfáticos, y miren todo lo que puede hacer. Entonces, esto es lo peor, esto es casi como una metástasis de un cáncer, ¿ok? Es muy grave lo que puede llegar a pasar cuando la tuberculosis llega a nuestra sangre. Esto es el peor caso, ¿ok? Esto es lo peor que puede pasar. Y pues nada, eso es lo principal que hay que saber de la enfermedad. ¿Alguna duda? Pregunta. Yo sé que sí, a lo mejor puede ser un poquito muchito. Entonces, si tienen preguntas, porfa. Ok. Bueno, ya por último, nomás queda Mycoplasma pneumoniae, que la verdad está bastante sencillito, no tiene mucho pierde. Que bueno, aquí Mycoplasma pneumoniae, pues bueno, tiene una membrana celular rica en esteroles, pero al carecer de una pared celular rígida y definida, no la vamos a ver en un gram. No se puede teñir y de hecho también es bastante difícil de cultivar. De ahí que se le diga, de hecho, que es una bacteria fastidiosa, por el hecho de que es complicado hacerla crecer en un medio de cultivo y también porque no se visualiza como tal en un gram. Y bueno. Para sobrevivir, tienen que vivir de forma intracelular. Son organismos anaerobios facultativos y causan neumonía, como el nombre lo sugiere. Sí, por lo mismo que es una infección del parénquima pulmonar. Ok, en cuanto a epidemiología de factores de riesgo, pues bueno, causan una neumonía atípica y se ve principalmente en niños, adultos jóvenes y también en reclutas militares o gente que ha estado en prisión, prisioneros. La transmisión pues va a ser principalmente por microgotas que salen del sistema respiratorio, un estornudo, alguien tosió, alguien habló. Ahí pues se puede transmitir el Mycobacterium tuberculosis, iba a decir, Mycoplasma pneumonia. Pero bueno, en cuanto a sus factores de virulencia, tenemos que, pues bueno, tras la inhalación del patógeno, el micoplasma, se va a adherir a las células epiteliales del tracto respiratorio, que si recuerdan a lo mejor de esto, pues que son estos, epitelios cilíndricos, ciliados o estratificados, con células caliciformes, bueno, van a utilizar un orgánulo especializado, como la proteína de adhesión P1, para fijarse a las células huésped, ¿ok? Y esta adhesión va a dificultar el aclaramiento mucociliar, es decir, impidiendo que, pues bueno, se pueda eliminar la bacteria. ¿Ok? Como resultado, pues Mycoplasma pneumoniae se va a multiplicar, va a dañar las células epiteliales respiratorias y ahora sí, al llegar a los pulmones, la bacteria va a desencadenar una respuesta inflamatoria local. ¿Ok? Y el tejido pulmonar se va a empezar a llenar de glóbulos blancos, de proteínas, de líquido. Y si hay un capilar cercano que se dañe, pues también se pueden filtrar incluso glóbulos rojos. ¿Sí? De ahí que se dé la neumonía, ¿sí? Lo que va a provocar también un efecto citotóxico local. Ok, la bacteria se adentra a una célula donde se va a quedar latente y o se replica. Creo que aquí en la figurita aquí de al lado, pues queda bastante claro, ¿no? Sí, está el micoplasma, tiene aquí su organulo, la proteína de adhesión P1, ya con esto se pega. No se puede aclarar correctamente el tejido respiratorio, o el epitelio respiratorio, y ya de ahí solo viaja hasta lo que son vías aéreas inferiores y empieza a hacer su show, su desmadrito, con todo lo que eso es el que llega la reacción inmune, tanto pues por neutrófilos, el exudado, y si se da el caso, incluso pues eritrocitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a dar como resultado? Que pues en resumidas cuentas, los pulmones se van a empezar a llenar de líquido por la misma inflamación y la reacción inmune. ¿Ok? Entonces, bueno, la infección por micoplasma suele ser asintomática o puede presentar síntomas inespecíficos. Sí, estos incluyen fatiga, dolor de garganta, fiebre leve y tos seca persistente.
Estos síntomas no son típicos de la neumonía bacteriana clásica y de esto mismo se le conoce como neumonía atípica también. Otra distinción es que a diferencia de otras neumonías bacterianas, la gente que le da una neumonía por micoplasma no se siente tan enferma. De hecho, se dice que es un tipo de, no sé, de una neumonía ambulatoria. Porque por lo general, pues una persona con neumonía está encamada, está postrada, pero las gentes con infección de micoplasma, con una neumonía por micoplasma, no están como tan incapacitadas como sería una neumonía típica. Y bueno, no presenta síntomas graves como la disnea, fiebre, dolor torácico o la tos productiva. Sí, entonces también se le conoce, como ya decía, neumonía ambulante. Puede causar encefalitis también, especialmente tras una neumonía típica, principalmente en los niños. Y bueno, los síntomas de encefalitis van a incluir cuestiones como fiebre, alteraciones de estado mental o rigidez del cuello. Y ya, aquí esto es lo que queda, era todo lo que nos queda por ver. Ya lo que sigue serían las bacterias extra, pero pues eso ya se las vamos a compartir más adelante para que lo vean ustedes por su cuenta. Y sí, aquí terminaría pues semana uno. No sé si tengan de qué dudas, preguntas, si no es de aquí, de algo que ya hemos dicho anteriormente. Sí, dudas, preguntas, opiniones. Igual Rubén, no sé si quieres mandar el forms para la retro. Sí. Sí, antes de que se empiecen a ir. Si porfas, si nos pueden ayudar con la retro. Ahorita Rubén se las pasa por aquí y se las manda al WhatsApp también. Sí. Y pues ya, si no tienen dudas, preguntas, comentarios, pues ya, sería todo por nuestra parte. Sí, sí. Igual para no hostigarlos, pues. Sí, sí, no. Igual ya de por sí es am, bastantita información. Estas tres bacterias pues podrían o podrían no venir, entonces por eso mismo, pues, se las mandamos por video para que las vean ya de por sí, ya con la mente un poquito más fría, porque ahorita, pues bueno, acabamos de ver 2 horas de pura bacteria, de pura bacteria. Am, Véanlo un poquito así como con más calma. Ya de por sí vemos las del temario. Igualmente, a cualquier duda, cualquier pregunta, la verdad, estamos 24/7 ahí, este, pendientes con lo que necesiten. Otra vez, lo mismo, o sea, am, aunque no sea la materia, aunque sea otra cosa, pues bueno, les ayudamos con lo que sea, ¿ok? Con todo el gusto del mundo, con todo el cariño del mundo. Am, Estamos para lo que ocupen, ¿va? Igualmente, pues bueno, llenen la retro, porfa, para mandarles bien el videito y pues nada, les mandamos el videito de esta sesión y les mandamos lo que es las bacterias extra, ¿ok? Para que le echen una ojeada, ¿va? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.